Buenas tardes, ¿cómo está, doctora Ledesma? ¿Cómo le va? Choquet le habla. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? Sí, le escucho bien. ¿Usted me escucha? Sí. Perfecto. Bueno, si quiere, mientras se termina de unir la gente, buenas tardes a todos. Gracias de nuevo por estar, como todos los jueves a esta hora. Podemos ir probando si puede compartir pantalla. Dale. Escuchar se escucha bien, la veo bien ahí en la cámara. Mientras tanto, yo voy haciendo algunos anuncios. Eh, de nuevo seguimos con el módulo de nefrología. La doctora Ledesma va a dar la clase hoy de trastornos hidroelectrolíticos y ácido base. Eh, quiero decirles por las dudas, ya lo he dicho varias veces, traten de conectarse con el usuario, con su nombre, porque esa es la forma en la que tenemos para poder tomar asistencia. Y para aquellos que todavía no se hayan inscrito al curso, inscríbanse. Tienen ahí, estaba en la portada recién antes de que me una yo, estaban los datos de la secretaria, el teléfono, el correo, para que puedan enviar los datos e inscribirse, así podemos ya controlar la asistencia. Bien. Eh, Bien. así que como cuando quiera probemos, Doc. Sí, yo ahí Ahí, estaría ahí- compartiendo. sí, ahí se está compartiendo, se está viendo bien. ¿Ustedes ven el PowerPoint? Se ve perfecto. Ahí sí se Bueno, ve, se ve toda su pantalla. Si quiere ponerlo como presentación para que se vea completo, bien. La modalidad normalmente yo voy controlando el chat. A veces bien. algunos abren su micrófono y preguntan directamente, si eso no les molesta. No, para nada. Y bien, y si no, van haciendo a veces en el chat o al final preguntan en el chat y yo las leo. ¿Sí? Perfecto. Como me digas, arrancamos. Son las 7, ya hay varios conectados en honor a la puntualidad de algunos y para respetar el tiempo de todos, podemos alargar. Lo único que le voy a pedir, fíjese que le quedó el cartelito ahí abajo de la conexión, póngale ocultar por las dudas, así no le tapa nada de la presentación. Ahí está Perfecto. perfecto. Bueno, Cuando quiera nomás. Gracias, muchísimas primero, gracias. gracias por su tiempo y por la No, no, participación. por favor, gracias por el tuyo también, que sé que para ustedes es todo un trabajo conectarse todos los jueves. Gracias. Bueno, como nos comentaba el doctor, el tema que me tocó es bastante amplio, son trastornos frecuentes del medio interno. Yo he tratado de resumirlo de esta manera, primero arrancar con interpretación de gasometría, algo sobre trastornos del agua corporal, sobre las disnatremias y algo sobre trastornos del metabolismo de potasio. Tenemos 2 horas. Pero no sé si la atención de todos va a durar 2 horas, así que creo que lo vamos a tratar de hacer un poquito más dinámico. Cuando quieran y el que quiera me interrumpe para preguntas o comentarios, no tengo ningún problema. Si ustedes se fijan, yo lo he puesto esto como interpretación de gasometría porque no intenta hacer una clase de fisiología o de fisiopatología ni aburrirlos con mecanismos, pero por supuesto que eso a mí me gusta, así que el que quiera hacer alguna pregunta sobre eso, nos detenemos y lo explicamos con más detalle, no tengo ningún problema. El primer punto, yo de cada uno de los 3 puntos que vamos a tomar, quise sacar como cosas que me parecen fundamentales. La gasometría no tiene ningún sentido interpretarla fuera de un contexto clínico. Hacer cálculos con números aislados verdaderamente no sirve de nada ni nos lleva a ninguna conclusión útil, pero sí me parece importante que sea sistemático, porque a veces el diagnóstico es bastante evidente desde lo clínico, o por lo menos un diagnóstico inicial. Muchas veces nos pasa con las acidosis metabólicas. Si tenemos un paciente a lo mejor que sospechamos una sepsis o un paciente diabético y sospechamos una cetoacidosis, pero si no nos tomamos el trabajo de hacer el análisis sistemático, por ahí nos podemos perder los trastornos secundarios o terciarios. Entonces, para empezar, los valores normales que los conocemos todos, pero siempre hay que recordarlos: 7,4 de pH, 40 de PCO2 y 24 de bicarbonato, y sobre eso nos vamos a basar. Y para empezar el análisis sistemático, como siempre, primero el pH para saber si estamos hablando de una acidosis o una alcalosis. En segundo lugar, el valor de la PCO2 y del bicarbonato para saber de qué trastorno primario estamos hablando.
Y en tercer lugar, si la compensación es adecuada o no. ¿Sí? Lo primero que vamos a ver es este típico cuadrito en donde yo lo fui tapando, digamos, porque entiendo que esta parte la conocemos todos, así van participando. Si estamos hablando de un trastorno en donde el pH está bajo, la PCO2 está baja y el bicarbonato está bajo, ¿cuál será el trastorno primario? Acidosis metabólica. Perfecto. Por el contrario, si el pH está bajo y tanto el bicarbonato como la PCO2 están altas, estaremos ante acidosis respiratoria. Perfecto. Entonces, el pH alto, PCO2 baja y bicarbonato bajo, estaremos en una alcalosis respiratoria, y por el contrario, cuando está el bicarbonato alto, una alcalosis metabólica. Sin duda, digamos, el trastorno primario no guarda mayor complejidad, ¿sí? Pero para poder saber, para poder detectar los trastornos secundarios, ya tenemos que ir a análisis un poquito más cuantitativos. Los trastornos mixtos o secundarios o terciarios simplemente se dan cuando la PCO2 o el bicarbonato son distintos a lo esperado. Pero para saber cuál es lo esperado, como les digo, ya tenemos que introducir un componente cuantitativo de cuál es esa compensación que vamos a esperar. El primer punto es el más fácil de acordarse, digamos, pues es difícil y creo yo innecesario acordarse estas cosas de memoria porque las podemos tener anotadas en cualquier lado, pero si nosotros decimos que el trastorno primario es el descenso del bicarbonato y por cada mil equivalente que baja de bicarbonato tiene que descender la PCO2, estamos hablando de la compensación de qué trastorno. ¿Metabólico? Sí, pero ¿de qué? Ah. Si el trastorno primario, si yo digo, es por cada descenso de un mil equivalente del bicarbonato, tiene que descender 1 milímetro de mercurio de la PCO2. Me estoy refiriendo a la compensación de qué trastorno primario. Respiratorio. Sí, pero No, de la acidosis Así, eso. acidosis metabólica. en el primero estamos hablando de la acidosis metabólica. Si el trastorno primario es de descenso del bicarbonato, es acidosis metabólica. Y en la compensación, fíjense que es bastante fácil de acordarse porque es 1 a 1, ¿sí? Si yo digo el trastorno primario es descenso de la PCO2 y por lo tanto la compensación es descenso del bicarbonato, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Cuál será este? Yo digo, por cada 10 milímetros de mercurio de descenso de PCO2, me bajan 2,5 o 5 mil equivalentes del bicarbonato en la compensación. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Cuál es el primario acá? Chicos. Y yo interpreto que también es algo respiratorio. Es respiratorio porque lo primario es... Claro, por eso está el metabólico y está queriendo compensar bajando. Claro, si es descenso de la PCO2, ¿qué pasa si baja la PCO2? ¿Qué vas a tener? ¿Alcalosis o acidosis? En principio, como trastorno primario. Si baja la PCO2 sería alcalosis. Alcalosis respiratoria. Es lo mismo que en este cuadrito inicial, nada más que en este primer cuadrito estábamos haciendo un análisis cualitativo, ¿sí? ¿Qué sube, qué baja? Acá simplemente le estamos incorporando el cuantitativo, cuánto sube y cuánto baja, ¿sí? Pero yo lo pongo así porque cuando uno lo ve es bastante obvio, pero prefiero taparlo como para que lo vayamos pensando uno a uno, porque si nos mareamos con esto, después con el resto nos vamos a marear más, ¿sí? Entonces, si el trastorno primario es descenso de la PCO2, en principio vamos a tener una alcalosis, y si es PCO2, es respiratoria. Y al revés, si tenemos que el trastorno primario es elevación del bicarbonato, va a ser una alcalosis metabólica, y si es elevación de la PCO2, va a ser acidosis y va a ser respiratoria. ¿Y por qué acá en la compensación, cuando yo hablo de trastornos primarios respiratorios, en la compensación pongo dos valores distintos? Acá fíjense que pongo, en la compensación de la alcalosis respiratoria, el bicarbonato puede bajar 2,5 o puede bajar 5, y en la acidosis respiratoria el bicarbonato puede subir 1 o 3. ¿Por qué esos valores diferenciales? ¿A qué responden, digamos? Lo han visto así, cuando uno ve las compensaciones normales, siempre hay como valores, hay como un rango de valores posibles, a diferencia de la compensación respiratoria, que suele ser como más puntual.
¿A alguno le suena por qué? Tiene que ver con el tiempo que tarda en producirse la compensación. Generalmente, ante un trastorno inicialmente metabólico, la compensación respiratoria y en cambio la compensación desde el punto de vista renal lleva procesos más complejos que involucran muchas veces síntesis de nuevas proteínas, o sea, estimulación de síntesis de determinadas enzimas y procesos metabólicos. Por ejemplo, si estamos hablando de aumento de compensación, digamos, de una acidosis, tenemos que aumentar la reabsorción de bicarbonato. Para eso hay que aumentar los cotransportadores de sodio protón en el proximal, aumentar la síntesis de amonio, para eso tiene que aumentar la síntesis de glutamina en el hígado. Son determinados procesos que pueden llevar entre 3 a 5 días de completarse. Por eso, de acuerdo, así es una compensación inicial, va a ser menos, y si ya lleva varios días, la compensación va a ser completa y va a tender a este segundo valor que estamos viendo acá, ¿sí? Entonces, esto es, a grandes rasgos, la compensación que deberíamos esperar y es lo que deberíamos estar buscando en el análisis primario. Y una vez que ya detectamos el trastorno primario y detectamos a ver si la compensación es adecuada, tenemos que tratar siempre de buscar 2 o 3 datitos que son sencillos del laboratorio inicial. El anion gap, que es el más conocido por todos y el que habitualmente usamos, el delta-delta y, si corresponde, el anion gap urinario. El anion gap como concepto en realidad no es nada complejo, digamos, esa brecha de aniones que normalmente no medimos, pero que están. ¿A qué me refiero que no medimos pero que están? Nos tenemos que basar del concepto de que en los líquidos corporales existe una electroneutralidad. La cantidad de cationes es igual a la cantidad de aniones, pero no medimos todos los que hay circulando. Normalmente medimos el sodio como principal catión y el cloro y el bicarbonato como principales aniones. Y en líneas generales no están en equilibrio 1 a 1, sino que suele haber un poquito más de sodio que la suma de cloro y el bicarbonato. Ese valor normal es de 10 más menos 2, ¿sí? Puede variar en determinadas situaciones, sobre todo en las que hagan variar la cantidad de proteínas circulantes, las situaciones de hipoalbuminemia que tienen una carga aniónica, por lo tanto puede variar en algunas situaciones, pero en normalidad ese anion gap es de 10 más menos 2. ¿Y en qué situaciones nos es útil el anion gap? ¿En qué trastorno primario ácido-base lo usamos habitualmente? ¿Una sepsis? Pero la sepsis no es un trastorno ácido-base. En las acidosis, ¿cuáles? Metabólica. En las acidosis metabólicas es fundamental porque es donde nos va a hacer la principal clasificación. De hecho, se clasifican en acidosis metabólicas de anion gap elevado o anion gap normal. Entonces, sí o sí, si nosotros detectamos que el trastorno primario es una acidosis metabólica, nuestro paso siguiente sí o sí tiene que ser el cálculo del anion gap, ¿sí? Ya vamos a ver algunos ejemplos. No quiere decir que no lo podamos usar en otros trastornos, pero digamos, acá no puede faltar. El delta-delta, este concepto es bastante común, pero por ahí no sé si lo usan en todos lados. No sé si hay alguien que lo conozca y lo use a esto. Si no, parto de cero. Lo usan habitualmente, escucharon hablar del delta-delta, a lo mejor no con el mismo nombre, pero es el concepto de comparar el delta, digamos, de anion gap, o la diferencia que hay entre el anion gap que yo estoy calculando y el anion gap normal, con el delta de bicarbonato, que es la diferencia entre el bicarbonato que yo estoy midiendo y el bicarbonato normal. Normalmente, cuando yo tengo una acidosis metabólica de anion gap elevado, pura, sin ningún otro trastorno asociado, más o menos la relación es 1 a 1. Es decir, si el anion gap aumenta 10, el bicarbonato debe bajar 10, ¿sí? Si eso no ocurre, es una pista que yo tengo para pensar que hay un trastorno secundario o terciario. ¿Se entiende eso? ¿Podrías repetirlo mejor? Sí. Sí. Normalmente, si yo tengo, no sé si lo puse ahí, lo usamos generalmente en las acidosis metabólicas de anion gap elevado y me sirve para saber si además de una acidosis metabólica de anion gap elevado hay otro trastorno asociado. ¿Por qué? Porque normalmente por cada punto que baja, cada ml equivalente que el bicarbonato baja, el anion gap debería subir más o menos 1 punto, ¿sí? Ejemplo, si yo calculo un anion gap de 20, ¿sí?
¿Cuánto subió el anion gap si tomo como normal 10? Para no hacernos lío, vamos a tomar como valor normal 10. Si yo calculo 20 de anion gap, el delta es 20 menos 10. El delta es 10. Se supone que el bicarbonato que yo tengo que estar midiendo es 24 menos 10, 14. Si yo para un anion gap de 20, o sea, para un delta de 10, mido un bicarbonato distinto a 14, es porque tengo un trastorno asociado. Puede ser en más o en menos. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí, sí. Bien. Ahora, una vez que entendimos eso, pensemos, si yo el bicarbonato, pongamos el mismo ejemplo que es fácil, si yo tengo un anion gap de 20 y el bicarbonato, por lo tanto, que yo espero es 10 menos, 14, pero de golpe el bicarbonato que yo estoy midiendo es, no sé, 9, o sea, menos de lo que yo estoy esperando. ¿Cuál será el trastorno que está asociado si yo tengo menos bicarbonato que el que espero tener para mi anion gap? Yo me voy a detener acá lo que haga falta porque me parece importante que quede claro. ¿Sería por un trastorno mixto? Claro, estos son como las herramientas que uno tiene que usar para buscar los trastornos mixtos. Porque si no, los trastornos mixtos que pasan desapercibidos si uno no los busca. ¿Entendés? Entonces, si tenemos que pensar, si yo tengo un bicarbonato más bajo de lo que espero, ¿qué trastorno más voy a tener asociado? ¿Una alcalosis metabólica sería asociada? Una alcalosis no, porque Una acidosis Una acidosis, respiratoria. perdón, acidosis. Claro, una Claro. acidosis que será una acidosis metabólica de anion gap Claro. normal, porque si ya tengo de base una acidosis metabólica de anion gap elevado y tengo un bicarbonato más bajo, quiere decir que está asociado a una acidosis metabólica de anion gap normal. ¿Qué pasaría si tuviese una alcalosis metabólica asociada? Que puede ocurrir también. ¿Cómo estaría mi bicarbonato? En este ejemplo de para bicarbonato esperado de 14. Suponete que yo tuviera asociado una alcalosis metabólica. ¿Cuánto me daría el bicarbonato? Debería ser mayor a 14. Claro, si yo tengo un bicarbonato de 18, 20 y tengo Claro. un anion gap alto, bueno, ahí algo me está elevando, por más que por definición el bicarbonato no está bajo, no está lo No suficiente. está compensando lo que debería compensar, digamos. Claro, entonces hay algo más que me está, entre comillas, elevando el bicarbonato. Claro, Entonces, sí. usando estas herramientas, en este caso el delta-delta sí o sí lo tengo que usar. Si yo detecté en los pasos anteriores acidosis metabólica de anion gap elevado, sí o sí tengo que aplicar esto para saber si tengo un trastorno más asociado, ¿sí? Que básicamente los trastornos que suelen ser son o una acidosis de anion gap normal, digamos, si el bicarbonato es más bajo, o una alcalosis metabólica si el bicarbonato es más alto. Hasta ahí con el delta-delta. Y el tercero, que es útil conocer, es el anion gap urinario. El anion gap urinario, la lógica es la misma, es, digamos, de alguna manera son los aniones normales que no estamos midiendo. Lo que sí cambia, ¿qué es lo que medimos? Acá en vez del sodio solo, como el potasio, digamos, a nivel urinario suele tener un valor más preponderante que en plasma, que es un valor bajito, usamos sodio y potasio como los iones principales, y el cloro. Acá el bicarbonato no tiene tanta relevancia, porque en realidad normalmente en orina no deberíamos tener bicarbonatura. Entonces, anion gap urinario es sodio más potasio menos cloro, a diferencia del plasmático que es sodio menos cloro más bicarbonato. Entonces, acá tampoco hay un valor numérico exacto como hay en el anion gap plasmático, sino que lo interpretamos como positivo o negativo, ¿sí? Y en líneas generales, para lo que más nos sirve es para hacer una inferencia indirecta de si hay una cantidad adecuada de amonio, ¿sí? Y ese amonio a la vez es un marcador de la capacidad o de la acidosis titulable, digamos, de la capacidad del riñón de acidificar la orina, ¿sí? No los quiero marear con esto, pero el amonio tiene, como dice ahí, carga positiva, entonces si el amonio está alto, voy a tener proporcionalmente menos sodio y potasio, por lo tanto mi anion gap urinario va a ser negativo, ¿sí? Por lo tanto, el concepto que tiene que ser es, si yo tengo una acidosis metabólica de anion gap normal y quiero saber si una de las causas puede ser una alteración en la acidificación distal, que es lo típico de las acidosis tubulares renales, ahí es donde tengo que calcular el anion gap urinario. Si es negativo, me alejo de esa posibilidad, y si es positivo, puedo pensar que hay un problema renal
que ahí tendremos que ir a los diagnósticos diferenciales de las acidosis tubulares renales, ¿sí? Pero lo que, más allá de todo esto, que entiendo que es complejo, digamos, lo que me interesa es que sepan esto, que después de ver el trastorno primario, ver la compensación, conocer estas 3 herramientas y ver en qué momento. Sí o sí, en las acidosis metabólicas, el anion gap, si la acidosis metabólica es de anion gap alto, sí o sí el delta-delta, y si la acidosis metabólica es de anion gap normal, el anion gap urinario, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, sí, perfecto. Sí, sí. Bien. Bueno, vamos con algunos casitos como de ejemplo para que esto no quede tan en abstracto. Son sencillos, ¿no? Pero acá tenemos un paciente de 45 años sin antecedentes conocidos que ingresa por deterioro neurológico sin signos de foco y alteración de sus signos vitales, febril, taquicárdico, hipotenso, deshidratado, con este estado ácido-base, un pH de 7,22 y un bicarbonato de 8. Sin hacer ningún análisis, que es lo que normalmente hacemos, mirando rápido el laboratorio. ¿Qué podemos pensar? ¿Cuál será la causa de ese trastorno ácido-base? Sin hacer ningún cálculo, ¿qué es lo que ustedes pensarían si lo ven así rápido? Es una acidosis metabólica. Que es una acidosis metabólica, pero ¿cuál te parece de todas las causas que vos conoces de acidosis metabólica? ¿Cuál pensarías vos así viendo un paciente con esta inestabilidad hemodinámica? ¿Una ¿Sí? cetoacidosis diabética? No, Puede sí, ser, no, pero bueno, el paciente no tenía antecedentes, pero bueno, puede ser cetoacidosis diabética. ¿Qué acidosis metabólica es muy común en un paciente que viene febril, taquicárdico, hipotenso? Ahí falta un valor de laboratorio, digamos. Yo pensaría, personal pensaría en una acidosis láctica, porque digo, Sepsis comentan en el chat. Acidosis claro, este láctica paciente está también. séptico y, digamos, dentro de la sepsis habitualmente lo que se acompaña, digamos, el trastorno de ácido base es la acidosis láctica por hipoperfusión. Eso es lo que yo hubiese pensado. Tenemos más datos y cómo nos da el análisis sistemático. En el resto de los datos de laboratorio ya aparece 2 cosas que nos acercan más al diagnóstico, que alguien ya lo dijo. Esa glucemia de 700, que por más pocos antecedentes que tenga, ya nos acerca más hacia probablemente una cetoacidosis diabética y un láctico que no está tan elevado. Y algo que tiene una insuficiencia renal que es apropiado, digamos, para ese estado de inestabilidad hemodinámica. Eso es lo que uno hace sin pensar mucho, pero lo que deberíamos hacer, por lo menos pensándolo activamente, para tratar de descartar otras causas, es el análisis sistemático. Acidosis ya dijimos que es, el trastorno primario es disminución del bicarbonato, así que es metabólica. ¿Cuál es el siguiente paso? Una vez que dijimos que es acidosis metabólica, ¿qué más teníamos que pensar? La compensación. Bueno, no pretendo que nadie se lo acuerde, así que lo pongo arriba. ¿Está compensado o no? Por cada descenso de 1000 equivalente del bicarbonato desciende un puntito la PCO2. ¿Cuánto bajó el bicarbonato? Tomando como normal el 24. ¿14? 16, pero bueno, 16. más o menos. Y partiendo de 40, más o menos la PCO2 bajó unos 18. Así que podríamos decir, poco esto es 1 a 1 exacto, ¿no? Si nos ponemos milimétricos vamos a encontrar trastornos secundarios en todos lados. Yo creo que entre 16 y 18 podemos decir que no hay un trastorno extra, vamos a decir compensado. ¿Cuál es el siguiente paso? Acidosis metabólica, ¿qué más teníamos que calcular? El anion gap. ¿Cuánto le da el anion gap? Y no tenemos el valor del cloro. ¿Lo tenemos? ¿Cómo que no tenemos el Sí, valor? 92. Sí. Sería. Lo ven acá, perdón. 26. Para que los que no lo vieron, 126 de sodio, 5 de potasio, 8 más. Le haría 26 porque es 100 menos 900, 126 menos 100. Exacto. Claro, 26. Anion gap da 26, por lo tanto, acidosis metabólica de anion gap elevado. ¿Cuál era el siguiente paso si teníamos una acidosis metabólica de anion gap elevado? Calcular el delta-delta. Bueno, el delta-delta. ¿Cómo es el delta? ¿Cuál es el delta de anion gap? 6 sería. No. A ver, no, para ahí 26, que es lo que yo calculo, menos 10,
que es el valor normal, o sea que sería 16 el delta de anion gap, ¿sí? 26, que es el anion gap que estoy calculando, menos 10, que es el valor que vamos a tomar como normal. El que le gusta puede usar 12. Pero bueno, uso 10 porque es más fácil. 16. ¿Cuál es el delta de bicarbonato? ¿16? También. O sea que acá tenemos que el delta de anion gap y el delta de bicarbonato coinciden. Por lo tanto, no hay un trastorno asociado y sumado a esa glucemia de 700, creo que podemos decir con bastante tranquilidad que, como dijo el doctor, sin tanto cálculo, estamos ante una cetoacidosis diabética. Por eso les digo, el cuadro clínico nos dice todo, pero si uno no hace el análisis sistemático, esto acá obviamente que está todo muy perfectito para que coincida que no haya ningún trastorno asociado, porque me parece que es didáctico que el primer caso sea más sencillo, digamos, pero si uno lo hace sistemático va a poder encontrar si tiene un trastorno respiratorio asociado, si tiene otra acidosis asociada, y después pensaremos las causas, ¿sí? Para hacer un repaso de las otras causas de acidosis metabólicas con anion gap elevado, tenemos todo el grupo de la cetoacidosis, que si bien la diabética es la más común, no hay que olvidar que también puede estar asociada al paciente alcohólico, y existe una cetoacidosis de ayuno en los ayunos muy prolongados. El grupo de las acidosis lácticas, ¿sí? La tipo A, que es la más común, que es la que podría haber tenido perfectamente este paciente, no la tiene desde el punto de vista didáctico, digamos, pero la podría haber tenido perfectamente por hipoperfusión tisular, y después todas las acidosis tipo B, en donde, ahí vamos a ver una fotito, pero básicamente en donde hay daño hepatocelular severo, o alteraciones del metabolismo mitocondrial, o por drogas, y después algunas más raras, como las intoxicaciones por salicilatos, o las intoxicaciones por algunos alcoholes, como el etilenglicol y el propilenglicol. Y por supuesto, el caso de la insuficiencia renal, que estrictamente suele dar una acidosis metabólica mixta, anion gap elevado y anion gap normal, ¿sí? Pero me parece a mí que las dos características y que no podemos dejar de conocer de este grupo son la cetoacidosis y las acidosis lácticas. Después, cuando quiere profundizar, nos pasó, ¿hay alguno acá de mi grupo? Me pareció que le escuché a Cande, y no sé si a Nati, ¿puede ser? Sí, acá Y acá estamos. estamos. Bien, me parecen sus voces. Hace poco nosotros tuvimos un paciente que había ingresado a terapia, nosotros lo vimos ya en el pase sala, que había ingresado por una cetoacidosis igual que este paciente diabético. Y cuando hacemos todos los cálculos, nos da una acidosis de anion gap normal al ingreso. Por supuesto que también uno toma los datos del paciente al ingreso, porque después a lo largo de la internación y con todas las intervenciones se va modificando y ya es más difícil hacer interpretaciones. Pero después cuando uno hace mayores lecturas y va profundizando, y después al que le interese, tengo un artículo lindo sobre cuáles son todas las distintas formas en que se presentan los trastornos de ácido base en los pacientes diabéticos, y la cetoacidosis en distintos momentos, tanto cuando es muy inicial como cuando se está resolviendo, se puede presentar como una acidosis de anion gap normal. Pero lo estrictamente, lo común y lo que no debemos dejar de conocer es como causa de acidosis de anion gap elevado. Este es lo que Doctora, yo le... Sí. Perdón, ahí le hacen una pregunta que está relacionada con este caso. Dicen Sí. los casos de hiperglucemia que puede haber hiponatremia asociada. Sí. El cálculo del anion gap, ¿lo realizamos con el sodio de laboratorio o el corregido? Lo realizan con el sodio del laboratorio. Con el sodio del laboratorio, sí. Sí, sí. Yo eso no lo puse, digamos, pero deberíamos, bueno, yo por ahí es un detalle, eso que no me di cuenta de decirlo, que cuando hay casos de tanta hiperglucemia tendríamos que hacer el cálculo del sodio corregido. Es verdad, yo la verdad que lo puse así para hacerlo, pero puede variar. Sí, 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 es verdad. Tenemos que hacer el cálculo del sodio corregido. Les pido disculpas, por ahí uno quiere que todo cierre, digamos, porque no son casos de la vida real, pero es verdad que acá puede variar 4 o 5 puntos con esa glucemia y puede dar, igual va a seguir dando un anion gap elevado, ¿no es cierto? No va a cambiar cuando los anion gaps son tan elevados, pero en estos casos de glucemias más de 500 puede dar quizás hasta 4 o 5 puntos de diferencia el sodio, así que sí sería de buena práctica hacer el sodio corregido, pero si vamos a los detalles más puntuales, digamos,
va a seguir dando un anion gap elevado. No creo que cambie demasiado, pero sí me parece bien, está muy bien la pregunta, es correcto hacer el sodio corregido cuando las glucemias son tan altas. Me parece muy bien. Gracias. ¿Sigo? Siga. Era para Victoria que preguntaba en el chat. Gracias. Perfecto. Sí, está perfecto. En la acidosis láctica, yo la verdad que puse esto no porque sea lindo para verlo como diapositiva, sino porque me gustó, no sé si se ve arriba, a ver si lo marco, acá arriba, digamos, es la dirección de donde hay distintas, esto es particularmente de la terapia, pero distintas patologías como resumidas en una página. Yo justo encontré esta de acidosis láctico, pero me parece que está buena para que lo chequen porque hay distintas patologías así resumidas para estudio, me parece que están lindas. Solamente para destacar otras causas distintas de acidosis láctica, no la tipo A, que es la que conocemos siempre, sino la tipo B, sobre todo las drogas, ¿sí? Porque creo que es una lista bastante interesante para conocer, sobre todo para los que por ahí puedan estar en unidades cerradas. El propofol es una de las que puede dar, digamos, como parte de intoxicación por propofol, acidosis láctico, el valproico, la que conocemos siempre, la metformina, que es raro que lo dé, pero creo que todos la tenemos en mente. Algunos antirretrovirales, las intoxicaciones por alcoholes, que ya lo dijimos, y bueno, la intoxicación por tiocianatos también, ¿sí? Me parece que esto es interesante, digamos, que lo puedan tener en cuenta, y después, por supuesto, todas las causas de insuficiencia hepática, de disfunciones mitocondriales, pero no voy a extenderme en acidosis láctica porque no quería poner otro ejemplo más de lo mismo, pero es interesante para que lo repasemos. Bueno, vamos con el segundo caso. Este caso es una mujer de 74 años que consulta por dolor lumbar, antecedentes solamente de hipertensión, y en el laboratorio tenía un laboratorio normal, pero la encuentra en glucosuria y proteinuria, y le llama la atención que sea con glucemia normal y sin edemas, y con función renal normal, ¿sí? En el examen físico la paciente estaba hipertensa, pero sin ninguna otra alteración, y el laboratorio inicial es este. Hemoglobina de 12, o sea, citológico en realidad, porque hemoglobina, blancos, plaquetas, todo normal. Llama la atención el potasio bajo, el fósforo bajo y esa alteración de ácido base. ¿Qué les parece en principio sin hacer mayores cálculos? ¿Qué es lo que pensarían? ¿O qué preguntarían de la clínica que no esté puesto a lo mejor? ¿Están? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué pensarían una paciente que viene con glucosuria, con glucemia normal? Si toma algún diurético, Bueno, está bien, puede ser. Aparentemente lo único que toma es enalapril. Belén dice hiperaldosteronismo, o fármacos. Bueno, hiperaldosteronismo lo pensaríamos, me interesa por la hipertensión, por más que la paciente es hipertensa de cualquier manera, pero por la hipertensión, la hipocalemia me puede hacer sugerir hiperaldosteronismo, está bien. Bien, bueno, vamos a tratar de hacer el análisis más sistemático, a ver si se nos ocurre otra cosa. ¿Puede ser que tenga un fallo renal agudo? Puede tener un fallo renal agudo, sí, pero no lo puse acá, pero lo dije recién, pero no lo puse, es cierto que no puse la creatinina. Es una paciente que tiene una creatinina normal, ¿sí? Una creatinina de 1,2, si mal no recuerdo, quizás en el límite superior, pero podría ser. De cualquier manera, un fallo renal, a ver, tiene una acidosis metabólica, ya lo vamos a definir un poco más, pero tampoco es lo habitualmente normal que el fallo renal agudo curse con hipocalemia, y tampoco necesariamente fallo renal sea agudo o crónico, no necesariamente deberíamos tener glucosuria. Proteinuria podemos tener en insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, podemos tener proteinuria con función renal normal también, y que todas esas sean causas de nefropatía, pero tratando de aunar proteinuria, glucosuria y
y trastornos de ácido base, vamos a ir un poquito más sobre esas causas, pero por supuesto que con esta cantidad escasa de datos podemos pensar en un montón de cosas. Pero vamos a asumir que tiene una función renal, una creatinina de 1,1,1,2. Lo primero, ácidos, bueno, tenemos 731 de pH, lo voy a marcar acá porque no sé si todos lo están viendo, 731 de pH, 31 de PCO2, esta sería la PO2, y 15 de bicarbonato. ¿Cuál será el trastorno primario? Acidosis metabólica. Acidosis metabólica. ¿Compensado o no compensada? Perdón, lo pongo ahí. Eh, No compensada. A ver, bajó de 24 a 14 más o menos, habrán bajado unos 9 puntos el bicarbonato y bajó más o menos unos 9 puntos la PCO2, o yo estoy viendo mal. De 24 a 15 No más o compensa. menos 9 y de 40 a 31 más o menos 9, ¿o no? Ay, Sí. Bueno, yo creo que puse compensado, pero si alguien no lo ve compensado, me avisa, pero mis cálculos son 24 menos 15, 9 y 40 menos 31, 9, más o menos, aproximadamente. Acidosis metabólica compensada. ¿Cuál era el siguiente paso? calcular el anion gap. Bueno, ¿cuánto le da el anion gap en este caso? 118 más 15, 28, 133, más o menos. O sea, un anion gap normal. ¿Sí? Sí, sí. Sí, Bueno. está normal. Bien. Dentro de las causas de acidosis metabólica de anion gap normal, ¿cuáles conocen ustedes? ¿Cuáles son los dos grandes grupos de acidosis metabólicas de anion gap normal? Pérdida digestiva. Pérdidas digestivas, ese tiene que ser, está dentro de los principales, digamos, porque son de las causas más comunes. Lo bueno es que es más fácil detectarlo desde la clínica, digamos. Esta paciente en principio no tenía diarrea, no tenía vómitos, no está internada, o sea que no creo que tenga un tercer espacio, no creo que tenga una sonda, un drenaje, nada que sepamos. Por lo tanto, en principio no debería pensar en las causas renales. Y dentro de las causas renales, ¿cuáles teníamos? ¿Se acuerdan que les dijimos La hace un enfermedad renal crónica y la acidosis tubular renal. Bien, la insuficiencia renal es causa también, y después, en los casos, digamos, de acidosis renales, pero con función renal normal, ¿sí? Ahí tendríamos el grupo de las acidosis tubulares renales, que además es un grupo bastante heterogéneo, ¿no? No es que es un solo diagnóstico, pero digamos, en este caso, en donde tenemos una acidosis metabólica de anion gap normal con función renal normal, tenemos que pensar en acidosis tubulares. ¿Y qué cálculo hacíamos? ¿Se acuerdan que hacíamos en acidosis metabólicas de anion gap normal? Que ahí tienen el dato, digamos, bioquímico para hacer el cálculo. El gap urinario. El gap urinario. Era, ¿se acuerdan? Sodio más potasio por un lado, que nos da 130, menos cloro, que está a 160, que nos da positivo o negativo. Negativo, Negativo. ¿no? Bien. Negativo, sí. Bien, ¿se acuerdan qué quería decir si había un anion gap urinario negativo? Que era propio del aumento del amonio. Que había un aumento de amonio apropiado, o sea que en principio no, nos alejaría un poco de un problema de acidificación, porque si hay un aumento apropiado del amonio, en principio uno puede pensar que no hay un problema renal, ¿sí? Acá hay dos cosas que tienen que llamar la atención, o tres. Que haya glucosuria sin hiperglucemia, tiene que haber sí o sí un problema en la reabsorción de glucosa. ¿Dónde se reabsorbe el gran porcentaje de glucosa? En el proximal. En el túbulo contorneado proximal, ¿sí? ¿Qué otra cosa de este laboratorio me hace sugerir que pueda haber un problema en el túbulo contorneado proximal?
¿Qué otra cosa se absorbe predominantemente en el túbulo contorneo proximal? La hipopotasemia. La hipopotasemia, si bien la hipopotasemia se puede presentar en trastornos tanto del proximal como del distal, es una de las cosas que nos tiene que hacer pensar. Y hay otro ion que, digamos, también, que esté tan bajo, llama mucho la atención. El fósforo. El fósforo, ¿sí? A ver, el fósforo bajo, por ahí nosotros lo vemos mucho en el internado, de los que hacen internado, porque vemos pacientes que vienen mal alimentados, catabólicos, digamos, y por ahí ese es otro contexto. Pero en una persona que viene caminando normal, que hace una dieta normal, el fósforo bajo nos tiene que hacer pensar en por qué el riñón, o sea, ahí tenemos que ir a buscar la fosfaturia, porque tenemos que pensar por qué, digamos, el riñón no está reabsorbiendo adecuadamente ese fósforo. ¿Sí? Si bien puede ser una cuestión absortiva, obviamente que el diagnóstico diferencial es más amplio, pero un fósforo bajo, sobre todo si estamos viendo que hay acidosis metabólica, que hay potasio bajo, que hay glucosuria, nos tiene que ir a hacer pensar en riñón y sobre todo en túbulo proximal, ¿sí? Entonces, acá el anión gapurinario es negativo, ¿sí? Eso nos aleja un poquito de un problema de acidificación, pero sí con todo el resto de los datos podemos hacer un diagnóstico inicial de acidosis tubular renal. Y si pensamos que hay un problema, acidosis tubular más potasio bajo más fósforo bajo, incluso podríamos hablar de síndrome de Fanconi, que es cuando hay afección del proximal. Este gráfico no me interesa, no es que lo voy a repasar, ni es que voy a hablar de acidosis tubulares renales, ni mucho menos. Solamente es para que vean dos cosas. Cuando el anión gapurinario es negativo, como en este caso, básicamente podemos pensar en problemas digestivos por pérdida de bicarbonato a nivel digestivo, que repito, la clínica es bastante elocuente, en eso no hace falta hacer tantos cálculos, digamos, o en un trastorno, una acidosis tubular, pero sobre todo proximal, porque el problema no está en el amonio, sino en la reabsorción de bicarbonato, ¿sí? Entonces hay pérdida de bicarbonato, no es digestiva, es renal, o bueno, puede ser ingesta de ácido, pero estos son los dos principales diagnósticos. Y si el anión GAP es positivo, el anión gapurinario es positivo, ahí sí, generalmente vamos a pensar en un trastorno de la acidificación, que son las acidosis tubulares distales, y depende si sea con potasio bajo o potasio alto, va a ser la tipo 1, la tipo 4, etc. ¿Sí? ¿Cómo siguió esta paciente? Esta paciente se le hizo una orina de 24 horas para cuantificar la proteinuria y le dio una proteinuria de 2 gramos, ¿sí? Y después le hicieron un proteinograma plasmático y veía que tenía unas proteínas totales de 9 y una albúmina de 3,9. ¿Qué les parece esas proteínas totales y esa proteinuria? ¿Qué podrá ser? Que tiene una hiperproteinemia, pero a predominio de las globulinas. ¿Y en qué grupos podemos pensar entonces? En las gamapatías. Exactamente. Dentro de las causas de síndrome de Fanconi, fíjate que hay muchas causas raras, muchas comunes en la infancia, muchas por metales pesados que son más difíciles de diagnosticar, pero el gran grupo de las gamapatías se puede presentar con trastornos tubulares proximales. Es algo raro, ¿no? Esto no es que se vea todos los días, pero hay que pensarlos porque por ahí, digamos, no hay un hábito quizás de siempre que uno vea proteinuria necesariamente pensar en un trastorno de gamapatías, ¿sí? A veces cuando uno ve proteinuria y a lo mejor hay una alteración mínima de la función renal, ya pensamos que puede ser necesariamente por la insuficiencia renal, pero no hay que olvidar de pensar en las proteínas plasmáticas y pedir el proteinograma y si corresponde la inmunofijación, etcétera, ¿sí? Pero recordar que dentro de las causas de tubulopatía proximal y todas estas cosas que nos hicieron pensar, la glucosuria, la fosfaturia, la uricosuria, nos tienen que hacer pensar si están todas juntas en una tubulopatía proximal y esta es una de las causas que hay que pensar, ¿sí? Bien. Como repaso de las acidosis de anión GAP normal, grandes causas extrarrenales o renales. Las extrarrenales las dijimos, generalmente son evidentes clínicamente, la diarrea, las fístulas, los ileos, las derivaciones urétero-intestinales, digamos, por ahí se depende del centro, digamos, si es habitual ese tipo de cirugía, pero repito, generalmente lo tenemos desde la clínica al cuadro. Y las causas renales pueden ser, digamos, por pérdida renal, que es lo que está marcadito en negrito, pérdida renal de bicarbonato, que habitualmente son los trastornos más del túbulo proximal, o defectos en la acidificación,
que pueden ser acompañados de hipopotasemia, que es la acidosis tubular tipo 1, o por hiperpotasemia, que generalmente es la tipo 4, o hipoaldosteronismo hiporreninémico, ¿sí? Eso sería como a grandes rasgos las causas que tendríamos que descartar cuando tenemos anion gap normal. ¿Vamos bien hasta ahora o están muy mareados? No, bien. 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 Llevamos bien en tiempo también. Bueno, tercer caso. Paciente de 54 años, alcohólico, con antecedentes de pancreatitis crónica, que ingresa por vómitos. También con mucha alteración clínica, febril, hipotenso, taquicárdico, y con este estado ácido-base. ¿Qué es lo que le llama, como para arrancar, digamos, qué es lo que le llama primero la atención de esos gases? 740 de pH y 20 de bicarbonato. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está bastante bien o no? Sí, tiene pH normal. Claro, tiene un pH normal. En principio, digamos, uno tendría a ni hacer ningún análisis con esto, porque vos decís 740, lo mirás medio rápido y decís gases normales prácticamente. Eso es lo que haríamos todos. Claramente, si es un paciente que está con esa alteración, hipotenso, taquicárdico, taquimnéico, probablemente esté enmascarando alguna otra cosa. Y solamente porque estamos en la clase de ácido, vamos a hacer el análisis. ¿Cómo? La eritrosedimentación. ¿Dónde está el eritro? No puse eritrosedimentación. Puse sodio, potasio, cloro, hematocrito. No sé qué escuché de eritrosedimentación, pero en realidad el que tiene es un hematocrito de 54, podemos pensar que está un poquito hemoconcentrado, y bueno, una insuficiencia renal que no sabemos en este momento si es aguda o crónica, pero podría ser perfectamente aguda. Bueno, en principio, como les digo, el pH está normal, con lo cual podría terminar acá nuestro análisis, digamos, pero lo vamos a seguir porque es la clase que corresponde. ¿Por dónde seguimos si el pH está normal? ¿Por dónde les parece que podemos seguir? Por los iones, no está hiponatrémico. Bueno, está hiponatrémico también. ¿Y qué calculábamos con los iones, digamos? ¿Qué cálculo teníamos posible con los iones? Con los aniones del GAP. El GAP. ¿Y qué GAP tiene este paciente? ¿25? Creo que sí, anion gap de 25. Entonces, evidentemente, por más que el pH esté normal, por lo menos una acidosis metabólica de anion gap elevado tiene. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Compensada o no? Si partimos de la base, digamos, que tiene... creo que puse primero el delta. Le calculemos el delta a esta acidosis de anion gap elevado. ¿Cuánto es el delta de anion gap? 15. Bueno, perfecto. ¿Y el delta de bicarbonato? 4, ¿no es cierto? 24, esa cuenta estaba fácil. 24 menos 20. Si el delta de anion gap es 15 y el delta de bicarbonato es 4, ahí hay algo que no coincide. Tengo un bicarbonato más alto de lo que debiera tener. ¿Qué otro trastorno tengo asociado? Lo dijimos al principio. Alcalosis, porque está más elevado de lo que debería estar. Exactamente. Entonces, si el delta-delta no coincide, y en este caso, porque el bicarbonato es más alto de lo que yo esperaba, tengo una acidosis metabólica de anion gap elevado, más, bueno, ahí no habíamos calculado el EPC2, una alcalosis respiratoria, y en este caso también una alcalosis metabólica asociada. Entonces, lejos de estar normal, lo que aparentemente era normal, en realidad es un trastorno mixto, ¿sí? Entonces, por eso les digo que es importante tratar de hacer un análisis sistemático para no perdernos, digamos, de estas causas, ¿sí? Probablemente, yo no puse el resto del laboratorio, digamos, pero probablemente si uno va a buscar las causas, su acidosis metabólica tendrá que ver con una acidosis láctica, probablemente la alcalosis metabólica, ¿con qué tenga que ver?
¿Con los vómitos? Con los vómitos, ¿sí? Con la hipovolemia en general, creo que viene acá. En líneas generales, digamos, las alcalosis metabólicas, si bien puede ser, fíjense que tienen como 3 puntitos. Puede ser por administración exógena de bicarbonato o en las transfusiones o en algunos expansores, o puede ser por contracción también, en algunos usos de diuréticos, sobre todo en los diuréticos de asa, los vemos bastante en los pacientes vistos por cardiología, las alcalosis metabólicas, pero en líneas generales es por pérdida de hidrogeniones. Esas pérdidas de hidrogeniones pueden ser renales, pueden ser, siempre digo, es bastante evidente, el paciente sabemos que tuvo vómitos, tenemos la historia probablemente de los vómitos, o tiene una sonda, o tiene en algunos casos, si bien no es lo más típico la diarrea, puede haber algunos casos de diarrea, pero sobre todo pérdidas digestivas altas. Y las pérdidas renales, en realidad el riñón casi siempre está involucrado en la alcalosis metabólica. Porque ustedes piensen que si fuera una alcalosis metabólica porque vomitó mucho el paciente, o fuera porque se le puso diurético, pero el riñón, una vez que dejamos de poner el diurético, ¿no? El riñón hace su trabajo adecuadamente, con la cantidad de bicarbonato por minuto que está filtrando el riñón, rápidamente sería muy fácil para el riñón dejar de reabsorber un porcentaje pequeño de ese bicarbonato y compensar. Ni siquiera tiene que ponerse a sintetizar bicarbonato nuevo, como cuando tenés que compensar la acidosis metabólica. Para compensar una alcalosis le bastaría con dejar de reabsorber un poquito de bicarbonato. O sea que en líneas generales, en la alcalosis metabólica es importante siempre encontrar el factor de inicio, que habitualmente son factores de hipovolemia, pero también el factor de mantenimiento, porque casi siempre, si la alcalosis metabólica persiste, hay un mantenimiento desde el punto de vista renal. Y generalmente ese mantenimiento siempre tiene que ver con activación del sistema renina-angiotensina, ya sea un hiperaldosteronismo secundario a la misma hipovolemia que persiste, o primario si realmente hay alguna causa que esté activando primariamente en cualquiera de sus partes el eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Pero casi siempre, si la alcalosis metabólica es persistente, el riñón en algo tiene que ver. Y no olvidar que una de las causas que suele hacer, que a la vez es causa, pero consecuencia y que la suele mantener, digamos, si no lo corregimos, es la hipocalemia. Si yo tengo persistentemente potasio bajo, el potasio bajo puede ser por la alcalosis, pero también termina perpetuando, o sea que es importante corregirlo, si no la alcalosis no se va a corregir. Bueno, vamos bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Porque voy a pasar ahora a trastornos de sodio, entonces, ¿alguno quiere que repasemos algo puntual de fisiología, de cómo se reabsorbe el bicarbonato, cómo se acidifica la orina en este momento, o prefieren que sigamos? Yo no los quise marear, pero si quieren lo charlamos si hay alguna pregunta puntual. Es más, me voy a sacar un ratito de esto para ver si están vivos. Un segundo. Está conectado, hasta ahora no hay ninguna pregunta, además de la que se hicieron en el chat, Doc. Bien. Y ya con los 50 minutos que lleva de clase ya tiene el récord de participación en lo que va del módulo. Bien, pero no sabemos si por signos vitales es estable o no, digamos. Eso es lo que estamos bien, yo les pedí cámara, mira, la tengo a Nati, la tengo a Cande, tengo a los míos así. Irina, ahí está, están vivos, perfecto. Bueno, la verdad que les agradezco un montón la participación porque sé que son temas que no gustan mucho, digamos, o son medio aburridos para el que no le gusta. Y tengo, digamos, separados las fotitos de los túbulos y todo para el que tenga alguna pregunta. Esta es la última. ¿Alguno quiere que repasemos mecanismo de reabsorción de bicarbonato en el túbulo o de acidificación a nivel del túbulo distal o no? Bueno, el que quiera privado deja los datos. Sigo entonces. Yo me había ilusionado que iba a caer, pero bueno. No sé, pues yo le estaba por decir que seguramente que hay más de uno que quiere. Que quiere y no se anima. A pedirlo. Así que yo le diría que lo haga. ¿Que lo hacemos? Dale, bueno. Entonces para igual tengo que compartir. Porque tampoco sabía cómo iba a andar con el tiempo. A ver, Está perfecto. Está perfecto. Por eso no lo tengo ni en el PowerPoint, lo tengo acá en... Pero no importa, lo que quiero es ver los gráficos porque yo no me voy a poner... Además no sabía, viste, esto, ocultar. No sabes tampoco esto de no tener pizarrón,
por ahí estas cosas son más lindas en pizarra. Acá tenemos un grafiquito. Básicamente, a nivel del túbulo proximal, lo que se hace es reabsorber bicarbonato, ¿sí? Si ustedes se fijan, este es el lado a la derecha del gráfico, digamos, es lo que sería la sangre, y acá a la izquierda la luz del túbulo renal. Entonces, el bicarbonato se filtra, viene por acá, y este bicarbonato no pasa como por un tubo, digamos, a través de la célula hacia la sangre, sino que, si bien es un metabolismo de 1 a 1, cada bicarbonato que aparece termina volviendo a la sangre, hace todo un mecanismo en donde ese bicarbonato se une con un protón que sí es secretado a través de la bomba, el intercambiador sodio-protón, ¿sí? El NHE3. Ese protón se une, forma el ácido carbónico. Como hay anhidrasa carbónica en el borde en cepillo del túbulo, se termina escindiendo en agua en CO2, esa CO2 es la que difunde, adentro del túbulo se vuelve a formar ácido carbónico, también hay anhidrasa carbónica y se separa en un protón, que es el que va a terminar saliendo a la luz, y en un bicarbonato, que va a terminar saliendo hacia la membrana vasocelular y finalmente hacia la sangre, también en intercambio con potasio, con sodio. Entonces, en definitiva, el que termina generando, digamos, el motorcito para todo este proceso es la bomba de potasio, como en todos lados, ¿sí? Que termina dando o manteniendo el gradiente, digamos, para todo este proceso. De cualquier manera, más allá de todo este lío de bicarbonato se une, en líneas generales, más del 80% del bicarbonato que se filtra se termina reabsorbiendo casi en una proporción de 1 a 1 a través del túbulo proximal. Entonces, en realidad, ese bicarbonato que se reabsorbe no es una ganancia neta, digamos, porque es el que se filtró. Yo ahí lo único que hago es simplemente reabsorber lo que ya estoy filtrando. A diferencia de lo que pasa en el túbulo distal, en donde se produce la verdadera separación entre realmente mantener o compensar si hay algún trastorno extra. Acá esta es una célula intercalada, ¿sí? Acá tenemos lo que se llama la bomba de protón ATPasa, y tenemos otra bomba que es la que intercambia protón por potasio, ¿sí? Esta protón ATPasa termina, está sola en intercambio sin nada, digamos, y a expensas de que es una ATPasa, no necesita la energía de nada, va eliminando protón, y este protón, digamos, en la luz de la orina tiene que ser tamponado, digamos, con algún buffer, porque si yo elimino protón, rápidamente el pH de la orina cae y terminaría orinando ácido, me quemaría, digamos. Entonces, para que la orina no esté tan ácida y yo poder eliminar más ácido, tiene que ir unido a algo. ¿Y a qué va unido? Al ácido, al fósforo, digamos, nunca sé si ácido fosfórico, no sé cómo nombrarlo, digamos, pero al buffer de fósforo, pero que el buffer de fósforo no tiene como mucha capacidad de aumentar, o al buffer de amonio-amoníaco, ¿sí? Entonces, para poder eliminar más protón en una situación de acidosis, yo tengo que tener más capacidad de eliminar amoníaco. Si no tengo esa capacidad de eliminar más amonio, no voy a poder unir ese protón que estoy eliminando y todo este proceso se me va a quedar frenado, ¿sí? Entonces, ¿dónde está? Este artículo, este es el artículo que les decía de trastornos de ácido base en diabetes. Después el que quiera se lo paso. Y acá tengo un resumen breve, en un lindo artículo de fisiología renal, de cómo es el metabolismo del amonio. Esto también es túbulo proximal, de vuelta por suerte coincide sangre a la derecha y lumen a la izquierda. Acá tengo, en principio, digamos, la glutamina que se forma en el hígado, no vamos a ir hasta allá, que ingresa y a través de todo este mecanismo, ¿sí?, termina formando, hasta formar glucosa, digamos, termina liberando amonio, y ese amonio va a difundir hacia la luz, que puede difundir solamente, o hacerlo en intercambio con el sodio, en estos mismos NH3, que también usaba el protón. Entonces, en principio, el amonio pasa a la luz tubular, pero después hace todo un caminito, porque nada puede ser directo. Entonces, se secreta a nivel del túbulo proximal, pero después se reabsorbe, y usa también las mismas bombas, en este caso que el potasio, el sodio-potasio 2-cloro,
se termina acumulando y concentrando y participando en gran parte de la médula hipertónica, y después, en función de lo que necesita, se va a secretar de vuelta hacia el túbulo colector. Entonces, si yo realmente, para poder acidificar la orina, sobre todo para responder bien ante una situación de acidosis, todo esto tiene que funcionar bien. Todo lo que pasa en el distal, la síntesis de amonio, todo el caminito que hace el amonio a través del túbulo. Cualquier falla a lo largo de todo eso me va a terminar generando una acidosis tubular, ¿sí? Entonces, evidentemente, las cosas que pueden fallar son muchas. ¿Preguntas? Sigo. Siga, no hay ninguna en el chat por ahora. Bien. Trastornos del agua corporal. Los dos puntos que quiero resaltar, que los que me conocen ya lo saben hasta el cansancio, que las disnatremias son trastornos del agua, no del sodio. No digan me falta sodio, le demos más sodio, no. Y en todo paciente que ingresa por hiponatremia, investigar uso de tiácidas, porque por lejos, sobre todo en los pacientes que vemos habitualmente en el internado o incluso en el consultorio, suele ser bastante común, y como todos sabemos que las tiácidas, al estar en medicamentos a dosis fijas, la gente no los toma como diuréticos, porque toma el Lotrialdel, no sé, el Diovandel, lo que sea, y no lo identifica como diurético. Entonces hay que bien pedirle que nos muestre qué toma, porque muchas veces es esa la causa y nos ahorramos tantos dolores de cabeza. Bueno, esto es lo mismo que les digo, los problemas de sodio en realidad son los que terminan generando problemas de hipovolemia, y los problemas de agua, problemas de natremia. Vamos con un caso, y este es el único caso que traje como de la vida misma, digamos, así que es un poquito más largo. Los otros eran casos más pedagógicos. Esta es una señora que todos saben quién es, digamos, los que me conocen, es mi paciente personal, 54 años, cuando la conocimos hacía 6 meses que le habían diagnosticado una dermatomiositis y un Sjögren, ingresó por guardia, por vómitos e hiporexia de más o menos 10 días de evolución, con un examen físico, no tenía edema, tampoco signos claros de deshidratación, un laboratorio con una función renal normal y un sodio de 113. Tomaba metrotexato, prednisona, todas las cosas que ven ahí, también más o menos desde hacía unos 6 meses. Le habían hecho una tomografía, que esto sí fue un hallazgo a nivel pulmonar. Le habían encontrado una lesión sólida de aspecto primario, y a nivel hepático varias imágenes compatibles con implantes secundarios. Así, sin mayores datos, si yo le digo que tengo una paciente con hiponatremia, que asumimos que es aguda por la sintomatología, pero igual la sintomatología puede ser causa o consecuencia de la hiponatremia, ¿qué causas a priori se les ocurren de hiponatremia en este paciente? Los vómitos pueden ser una causa. Con los vómitos no como es un consecuencia. problema, porque los vómitos pueden ser causa y pueden ser consecuencia, entonces nunca sabemos si el vómito es la causa o la paciente tiene una hiponatremia con vómitos, entonces tengo que pensar que es una hiponatremia sintomática y pensar que es más urgente. Pero bueno, lo bueno que tenía esta mujer era que los vómitos no eran incoercibles y llevaban varios días y toleraba los líquidos, no es que estaba vomitando, toleraba los líquidos, pero con vómitos persistentes y con un estado neurológico normal. Pero sí podría ser una causa los vómitos, y yo de hecho creo que era una causa que contribuía. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Que con ese secundarismo hepático está haciendo un fallo hepático. ¿Y cómo sería? Y vos decís hiponatremia secundaria a insuficiencia hepática, me decís. Claro, una hiponatremia dilucional. Pero, bueno, dilucional, esa es la palabra. Generalmente la hiponatremia que acompaña no a la insuficiencia, sí, al cirrótico, digamos, porque en general se ve en los casos de hepatopatía crónica, es un paciente que habitualmente está claramente hipervolémico, ¿no? Que en este caso, por lo menos con los datos que están ahí, la paciente, bueno, en realidad no lo dice, pero dice examen físico sin particularidades, pero bueno, una paciente que no tenía edemas, pero está muy bien pensarlo. Pero si pensamos que es por hígado, deberíamos tener una paciente hipervolémica, porque el mecanismo es ese, es la expansión, digamos, que se produce, porque en definitiva el riñón tiene esta información de que está con una hipovolemia efectiva y termina reteniendo sodio y agua.
Pero bueno, en una paciente que en principio parece normovolémica. ¿Qué otra cosa? No sé si tan así la hiponatremia, pero los antidepresivos no dan también Sí, puede ser los antidepresivos, sí, ya lo vamos a ver como causa de secreción inadecuada. ¿Qué otra cosa? Acá en el chat ponen la faxina, o sea, ya habían puesto Bien, causa de hiponatremia exacto. y el síndrome y secreción de la diurética, digamos. Inadecuada de hormona Sí, diurética. ¿Y secundario exacto. a qué? A Porque esas acá hay una cosa lesiones clara. tumorales. A tumor y tumor pulmonar, ¿no? Porque actualmente es uno de los con los que más frecuentemente. Sí, todas esas cosas son ciertas. Vamos a ver cómo se dieron en esta señora. Primero, para valorar la hiponatremia, 3 cosas que tenemos que saber. ¿Cómo está la tonicidad? Vieron que ustedes siempre decimos hiponatremia hipotónica, hipertónica o isotónica, ¿no? Siempre es como lo primero. La tonicidad, en realidad, estrictamente la tonicidad es los osmoles con actividad osmótica, ¿no? Pero lo que habitualmente la herramienta que tenemos para evaluar la tonicidad es donde tenemos la posibilidad de medir la osmolaridad plasmática. Y si no la podemos medir, la calcularemos, ¿sí? ¿En qué casos la osmolaridad plasmática, no me quiero ir mucho por las ramas, pero creo que están todos atentos, así que, ¿en qué casos la osmolaridad plasmática y la osmolaridad calculada pueden diferir? En varios, ¿no? Pero alguno que se les ocurra. O vuelvo para atrás. ¿Con qué datos calculo yo la osmolaridad plasmática? La glucemia, el sodio y el BUN. Y la urea, exactamente. Entonces, en los casos en donde la osmolaridad tenga que ver con alteraciones de la cantidad de sodio, de la cantidad de glucosa, de la cantidad de urea, lo voy a detectar, pero si yo tengo algún absoluto, digamos, osmolarmente activo, que no sea ninguno de esos 3, con la fórmula no lo voy a calcular. Entonces, a veces, y eso se llama gap osmolar, a veces hay situaciones y pasa, digamos, no sé, el típico ejemplo es el manitol. Pero es raro que tengamos una intoxicación por manitol externa, por suerte es algo que no se conoce mucho ni hay fuera del hospital, entonces generalmente sabemos que el paciente está con manitol y no hacemos tantos cálculos, pero en otras situaciones y en casos de intoxicaciones por etilenglicol, propilenglicol, todos estos alcoholes raros que a veces pueden ser en intoxicaciones porque están en, no sé, en los antifreeze, en distintas cosas que la persona puede ingerir por accidente. Una de las formas, digamos, es detectar gap osmolar. Si yo mido una osmolaridad y calculo otra, hay un soluto osmóticamente activo que no estoy midiendo, digamos, ¿sí? Pero bueno, en líneas generales, si tenemos posibilidad y acceso, deberíamos poder tener una osmolaridad plasmática medida. Y si no, en su defecto, calcularla, pero saber que no necesariamente son la misma. Después, la volemia, y para la volemia, bueno, el examen físico con todas sus limitaciones, y los signos vitales. Siempre los signos vitales. No pueden faltar los signos vitales si yo estoy hablando de hiponatremia porque me van a dar, con todas sus imperfecciones, una idea de cómo está la volemia. Y no olvidemos nunca de buscar signos de ortostatismo, porque si mira, la hipervolemia es un poco más fácil de detectar, pero la hipovolemia a veces, en una mujer así, una mujer delgadita, joven, yo qué sé si 100 de presión es normal o no en ella. Hay que buscar los signos de ortostatismo y son útiles. Y después, ¿cuál es la respuesta renal? Y para saber si la respuesta cómo es la respuesta renal, necesito una muestra de orina y eso yo siempre, sí o sí, si el paciente entra con una disnatremia, deberíamos tener una muestra de orina para pedir ionograma y osmolaridad urinaria. Esta era la osmolaridad y el ionograma urinario de esta paciente al ingreso. Sodio urinario de 16 y osmolaridad urinaria de 300. ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es normal? ¿Cuál es la osmolaridad normal?
No lo estoy viendo yo en la diapo, no sé si Ah, lo puso los perdón. datos o los Sí, mencionó están nomás. acá abajo, mira. No sé si se ve. Lo estoy señalando ahí con una flechita. Dice iono Ahora no urinario, pasa. sodio de... Yo no lo veo, no sé el resto. Ahí. No, no se ve. Ahí se ve, Ahora ahí sí. se ve. Ahora sí. Ah, había como un delay. Dice iono sodio urinario de 16, osmolaridad urinaria de 300. Acá es donde espero escucharlos a los que me escuchan siempre hablar de hiponatremia, que los tengo hartos. ¿Cuál es la osmolaridad urinaria normal? ¿Hasta 1200 puede ser? Hasta bueno, está bien, esa sería la máxima. ¿Y cuál es la mínima? Eh, O mira, te hago la pregunta al revés. ¿Cómo es tu nombre? Alejandro. Alejandro, te hago una pregunta al revés. Si vos tenés hiponatremia, ¿el ritmo que debería estar haciendo? ¿Debería estar orinando diluido o concentrado para compensar esa hiponatremia? Concentrado. ¿O no? Entonces, pénsalo. ¿Qué es lo que le sobra al paciente, digamos, si tengo un sodio en plasma bajo? Ah, no, le sobra agua, debería estar Le sobra agua, eliminando entonces líquido. tiene que orinar diluido. ¿Puede orinar una osmolaridad de 0? ¿Puede orinar agua libre el riñón? No, porque hay solutos activos. Tiene que sí o sí eliminar aunque sea una carga mínima de solutos, ¿sí? ¿Cuál es esa osmolaridad mínima? ¿La máxima la dijiste bien? La No mínima. recuerdo si era 50. 50 a 100, exactamente. Eso depende un poco, y es importante ya que lo mencionamos, depende también de que la persona esté llevando una dieta apropiada. A veces una de las dificultades para orinar una orina diluida es que no tenemos solutos. Si uno no come, si las personas no comen, y eso en las personas desnutridas y en los alcohólicos, puede ocurrir que en realidad el problema está en que no tengamos la mínima cantidad de solutos para poder hacer una orina, por más diluida que sea, necesito algo de solutos. Si no tengo solutos, voy a estar reteniendo agua libre. Pero sí, es de 50 a 100. Ahora bien, entre 100 y 1200, ¿qué es lo normal para esta paciente? 300 está bien, es mucho, es poco. El resto puede opinar, no lo dejen a Alejandro solo, que es el único valiente ahí. Bien, esto es Y en importante. teoría, Sí. creo, o sea, está en un rango normal, pero debería estar más diluida la orina. Exactamente, o sea, en el riñón no hay valores normales de orina, porque la orina, la composición de la orina, varía todo el tiempo en función, porque lo que hay que mantener constante es la concentración de plasma. Por lo tanto, las concentraciones en orina van a ir variando de acuerdo a lo que el organismo necesite. No hay una osmolaridad urinaria normal. Lo que sí podemos decir es que si hay una hiponatremia, si en sangre el sodio está bajo, el riñón tiene que orinar diluido, y diluido significa osmolaridad urinaria menos de 100. Si hay más de 100 de osmolaridad urinaria, ahí hay algo de hormona antidiurética dando vuelta que no debería estar. Después veremos por qué. Porque en realidad los estímulos para liberar hormona antidiurética pueden ser de dos tipos. ¿Cuáles son? ¿Se entiende la pregunta? La hormona antidiurética se libera ante dos tipos de estímulos. ¿Cómo se llama la hormona antidiurética? ¿Cuál es el otro nombre que tiene? Vasopresina. Vasopresina. Entonces tenés los dos nombres, digamos, la hormona antidiurética, y ahí te hace acordar que se puede liberar, digamos, ante estímulos osmolares, aumento de osmolaridad plasmática, o ante hipovolemia, ¿sí? Lo más común en el rango fisiológico es que se maneje de acuerdo a la osmolaridad. Pero si hubiese una hipovolemia importante, digamos, ¿qué es más importante para el cuerpo? ¿Mantener la osmolaridad o mantener la volemia? Yo como riñón, si me están diciendo acá hay un problema de osmolaridad o estás perdiendo volemia.
Mantener la bulimia. La bulimia, el estímulo bulimia es más fuerte. Lo que pasa es que en general, para que se produzca una hipovolemia que estimula, digamos, la hormona antidiurética, tiene que ser una situación realmente patológica, no se da en el rango fisiológico normal, porque transpire mucho. Pero si realmente entro en una situación de hipovolemia importante, eso es un estímulo para la secreción de hormona antidiurética. Tenga el sodio que tenga y tenga la osmolaridad que tenga, ¿sí? Entonces hay que entender que el riñón va a responder de acuerdo a lo que está programado para responder. Entonces, puse este grafiquito que me parece muy lindo y muy simple, que la verdad que lo conseguí hace poco, porque gráficos para hiponatremia hay un montón. Partimos de un sodio de 135 es hiponatremia. Primer punto, ver tonicidad. Si yo tengo una osmolaridad plasmática baja, osmolaridad plasmática sería esto, baja, estoy ante una hiponatremia hipotónica o hiponatremia verdadera, también se llama en otros lados. Si mi osmolaridad plasmática es normal, que es lo que está a la izquierda, o alta, tengo que pensar en causas dilucionales, como vimos en el primer ejemplo de la hiperglucemia, ¿sí? Puede ser hiperglucemia, puede ser por manitol, puede ser por una paraproteinemia, por una hiperlipidemia, cualquier cosa que tenga actividad osmótica, ¿sí? Pero el problema ahí no es el sodio. Si yo realmente tengo una osmolaridad plasmática baja, tengo que ver cómo está mi osmolaridad urinaria. Si mi osmolaridad urinaria está menos de 100, el riñón está haciendo bien las cosas, está orinando una orina diluida y el problema está en otro lado. ¿En dónde puede estar? En la dieta. O está tomando una cantidad industrial de agua, que es la famosa potomanía, que igual es raro de ver, o realmente no está comiendo la suficiente cantidad de solutos, entonces por más que la osmolaridad es baja, la cantidad de solutos es tan poquita que me limita el volumen total de orina que yo puedo orinar, ¿sí? Porque si yo elimino 100 miliosmoles por día, a una orina de 100 miliosmoles por litro puedo eliminar 1 litro y no más, ¿me entendés? Entonces, en casos de ingestas muy bajas, me limita. Esto, la verdad que es infrecuente. Yo llevo años pidiendo osmolaridad urinaria y la osmolaridad urinaria nunca me da menos de 100, sinceramente. Lo más habitual es que estemos acá, en osmolaridad urinaria más de 100, en donde sabemos que hay una actividad de antidiurética inapropiada. Ahora veremos si es inapropiada, pero secundaria a un estímulo de hipovolemia, ¿sí? Tanto la hipovolemia real como la hipovolemia efectiva, ¿sí? Me van a generar un estímulo de ADH. Y son las dos cosas que tenemos en los extremos. A la izquierda, las causas de hipovolemia real, que son más fáciles de ver porque el paciente es hipotenso, tiene diarrea, tiene vómito. Eso es como más fácil de ver. Acá están los estados de síndrome perdedor de sal. El síndrome perdedor de sal es todo un tema porque, digamos, es discutible si existe o no existe o cómo se da, pero conceptualmente el perdedor de sal y la insuficiencia suprarrenal pero mineralocorticoide, por definición son situaciones de hipovolemia. Lo que pasa es que la hipovolemia es más sutil que la hipovolemia de un paciente a lo mejor que entró deshidratado porque tiene diarrea. Es una hipovolemia que hay que buscar más a través de la PVC, de la hipotensión ortostática, signos más sutiles de hipovolemia, pero estrictamente sería hipovolemia. Y por supuesto el uso de diuréticos, ¿no? Y la hipervolemia, que es lo que está acá a la derecha, estrictamente es hipervolemia, pero desde el punto de vista renal es hipovolemia efectiva, porque el problema y la hipervolemia se genera porque en realidad el riñón está recibiendo el mensaje de que hay una hipovolemia efectiva. Entonces activa todo el eje renina-angiotensina-aldosterona y se retiene más sodio, más agua, más sodio y más agua. Entonces, en realidad, ahí hay una actividad antidiurética que tiene que ver con otra cosa. Será con la insuficiencia cardíaca, será con la cirrosis, será con el nefrótico, ¿sí? Pero para el riñón, eso el riñón no lo sabe. Cuando realmente no vemos ningún signo ni de hipovolemia ni de hipervolemia, estamos acá. Ahí tenemos el gran grupo de la secreción inadecuada y las dos causas, digamos, de endocrinológicas que no deben faltar, el hipotiroidismo y la insuficiencia suprarrenal corticoidea, porque la mineralocorticoide ya dijimos que está dentro de los hipovolémicos. Y como yo digo, el uso de tiácidas que suele, digamos,
cuando lleva varios días ya la tiacida no genera una hipovolemia real a las dosis que lo usamos como antihipertensivo y sí puede generar una hiponatremia severa. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Perfecto. Sí. Bien. Bueno, ¿cómo siguió nuestra paciente? Nuestra paciente el primer día se le puso una hidratación discreta, no recuerdo si medio litro, 1 litro, pero no una hidratación mucho más abundante de eso, y se le pidió que hiciera restricción de agua libre, es decir, que no tomara agua, y la restricción de agua libre tiene que ser bien clara, explicarle al paciente que no puede tomar más de, en este caso, que es un sodio de 113, tenía la paciente, no más de medio litro de agua por día, en todo el día, contando el agua que toma con el mate, con el té, con el almuerzo. O sea, es realmente difícil lograrlo, pero hay que explicárselo bien y sí o sí una intervención que tiene que estar. Y con eso solo, la paciente los primeros días empezó a subir el sodio, hasta 129. Fíjense que tenía el 5.º día. Acá destaco que tenía función tiroidea normal y no le medimos el cortisol porque la paciente venía tomando corticoides, digamos, y tampoco se los íbamos a suspender porque tenía otras indicaciones para tomar corticoides. ¿Qué pasó? Al 6.º día el sodio empezó a bajar de vuelta y al 7.º día de vuelta, 122. Ahí le volvimos a repetir un ionograma urinario y fíjense como de un sodio originalmente más bien bajo, porque yo creo que con los vómitos y todo realmente tenía algún componente de deshidratación, por eso les digo que en la vida real los casos no son tan puros. Ahora ya tenemos un sodio mucho más alto de 190 y sobre todo una osmolaridad urinaria mucho más alta, de 300 pasó a 600. O sea que acá tenemos todavía mucha más actividad de hormona antidiurética dando vuelta. En estos casos, cuando la osmolaridad urinaria es francamente mayor a la osmolaridad plasmática, por más restricción de agua libre que hagamos, es difícil que responda solamente con eso. Por eso a veces hace falta asociar furosemia, que parece contradictorio, porque muchas veces uno tiene asociado los diuréticos como causa de hiponatremia, pero el diurético que en realidad está más asociado son las tiacidas. No digo que sea imposible, porque hay algunos casos en donde se usan dosis altas de furosemida y el paciente se deshidrata realmente, puede haber hiponatremia, también lo vemos, pero en este tipo de pacientes la furosemida a dosis bajas, controlando que el paciente no se ponga hipovolémico, contribuye a manejar mejor el sodio. Y eso pasó con esta paciente en los siguientes días, subió hasta 130 y con eso le dimos el alta. ¿Sí? Bien. El tratamiento es de acuerdo al diagnóstico. Si el paciente es hipovolémico, le daremos solución fisiológica, o sea, fluidos isotónicos. Si el paciente está hipervolémico, tendremos que hacer restricción de sodio, por más que la natremia esté baja, hay que hacer la dieta hiposódica y hay que darle diuréticos. Y si el paciente está dentro del cuadro de la euvolemia, y dentro de lo que pensamos que podría ser una secreción inadecuada de hormona antidiurética, hay que hacer la restricción de agua libre a menos de 1 litro o menos de medio litro si corresponde, darle que el paciente coma dieta rica en solutos, en proteínas, no restringirle tanto la sal a este paciente si no está con signos de edemas. Podemos usar furosemida, pero siempre tener en cuenta que si hay síntomas de gravedad, y los síntomas de gravedad están dados sobre todo por el componente neurológico, si el paciente realmente tiene vómitos incoercibles, si el paciente está somnoliento, el tratamiento con fluidos hipertónicos, ¿sí? Recordando siempre que la corrección no debe ser rápida, que el problema podemos empeorarlo nosotros si hacemos una corrección muy rápida. Sobre todo si desconocemos cuánto tiempo lleva la hiponatremia, que es lo habitual. Generalmente no tenemos un sodio basal cuando un paciente ingresa con hiponatremia. Corrección no debe ser más de 12 miliequivalentes en 24 horas, idealmente 8. No sé, de todos los que estamos acá, habitualmente alguno usa sodio hipertónico en la sala común, o bueno, no sé si algunos trabajan en terapia. Por lo menos nosotros en el hospital de clínicas lo hemos usado. Bien. Alguna vez, no es común, pero lo hemos usado. ¿Y cómo lo preparan, digamos? En realidad, nosotros tenemos ampollas de 5 mililitros y de 10 mililitros, de 10 mililitros nada más. Sí. Entonces calculamos el déficit y preparamos el hipertónico con bolos de 100 de fisiológico. O sea, usan 100 de fisiológico y a eso le agregan 1, 2 ampollas, lo que necesiten, digamos. Sí, más o menos en promedio, porque
como para no subir los 10.000 equivalentes, en realidad hacemos siempre un promedio de 10.000 equivalentes en el día. Sí. Son más o menos unas, si no me recuerdo, unas 6 ampollas. Sí, bueno, mira, yo te cuento qué es lo que yo aprendí a hacer. Por eso siempre traigo este cálculo, porque es el que a mí me queda en la cabeza. Pero bueno, normalmente en la literatura anglosajona, que es la que uno lee, la corrección se hace con cloruro de sodio al 3%, ¿no? Pero porque ellos tienen, así como tienen solución fisiológica, tienen sachets de cloruro de sodio que viene al 3%. Nosotros eso, que yo conozca, acá no hay. Entonces, por eso medio que lo fabricamos, ¿sí? Combinando solución fisiológica con ampollas de cloruro de sodio hipertónico, como bien dijo el compañero. Nosotros habitualmente usamos una preparación de 500 de fisio con 5 ampollas de cloruro de sodio, que más o menos se asemeja. ¿Por qué? Porque el cloruro de sodio del 3% tiene más o menos 513 milimoles por litro. La solución fisiológica, si ustedes se acuerdan, tiene 154, ¿sí? Entonces, las ampollitas nuestras, que deben ser las mismas que vos decís, son al 20%. Cuando uno dice que algo es al 20%, lo que sea, quiere decir que de ese algo hay 20 gramos en 100 mililitros. Si yo tengo 10 mililitros, tengo 2 gramos. No los voy a llevar por todo esto, porque es el peso molecular y los moles y qué sé yo, pero más o menos cada una de estas ampollitas tiene 34 miliequivalentes, ¿sí? Entonces, más o menos, 5 ampollitas por 34 tienen esta cantidad, más la mitad, porque medio litro de fisio, digamos, es la mitad. Más o menos tengo esta cantidad en medio litro. Si eso yo lo llevara a un estimativo de 1 litro, se acerca un poco a la osmolaridad de ese cloruro de sodio hipertónico. Entonces, en líneas generales, usamos esos tipos de preparaciones con varias ampollas para asemejarnos, porque si ustedes se fijan en todos lados donde vayan a leer, va a hablar de un cloruro de sodio al 3% que nosotros no tenemos como preparado comercial, ¿sí? Después usen la fórmula que usen, pero lo importante es que hagamos que sea en un ambiente en donde podamos hacer mediciones de ionograma frecuentes, no más de 2 o 3 horas después de haber hecho la corrección, porque es realmente grave si nos pasamos. De hecho, en la literatura afuera se usa mucho esto de después hacerle desmopresina pasada, o sea, como un manejo que es bastante delicado, digamos. Por eso es mejor ser prudente, porque son muy pocas las situaciones en donde realmente la hiponatremia requiere una corrección tan abrupta, ¿sí? De hecho, es muy frecuente ver en personas que vienen con gente grande, ¿no? Lo hemos visto muchas veces, de gente grande que viene deshidratada o habitualmente con infecciones, y que uno lo corrige solamente con solución fisiológica y muchas veces mejora rápido, ¿sí? Entonces no apuramos a ser hipertónico, y si lo vamos a hacer, controlarlo bien. Estamos hasta ahí. Yo no hablo de hipernatremia porque, bueno, no quería extenderme como en todos los temas, y que quiero tener tiempo de hablar de potasio también. Pero ¿alguna duda sobre sodio en general, ya sea hipo o hipernatremia? No sé si quieren que frene un poquitito acá también. Yo ya estoy media afónica, porque encima estoy media saliendo de un no COVID, alguna infección viral no COVID. Viene bien hasta ahora, no hay ninguna pregunta en el chat. Bien. Bueno, perfecto. ¿Quieres seguir con otro? Va bien. Sigo. Sigamos. Bueno, trastornos del metabolismo del potasio, y les prometo que esto va a ser más corto y vamos a terminar antes. Lo que a mí me interesa que nos preguntemos siempre es cómo está la presión del paciente y si hay asociado algún trastorno del metabolismo ácido-base, porque eso nos va a ayudar mucho a hacer, esto lo tengo que sacar, a hacer los diagnósticos diferenciales. Bueno, primer caso, paciente masculino de 70 años con todos los antecedentes. Este es el típico paciente que entra: insuficiencia cardíaca, renal crónico, diabético, que ingresó por una celulitis que ya venía siendo tratado por ambulatorio, le habían dado trimetroprima sulfa, no había mejorado. Esa es la medicación habitual, losartán, hidrocloro, espirona, bisoprolol.
En el laboratorio del paciente tiene 15.000 blancos, PCR elevada, un poco de hiperglucemia, una reagudización de su insuficiencia renal, un sodio levemente disminuido y un potasio de 6, para no entrar en mayores problemas con un electrocardiograma normal. Lo mismo, sin mayores disquisiciones, viendo solamente esta diapositiva. ¿Qué causas le parece que puede tener para la hipercalemia? Primera, la espironolactona. Farmacológica, sin duda, espironolactona. ¿Qué más? Solamente la espironolactona. ¿Cuáles de todos los fármacos que tiene ahí que toma el paciente puede generar hipercalemia? Y los sartán también. Perfecto. En realidad, la verdad, todos, menos las tiacidas, que son las únicas que están tratando de sostener algún equilibrio ahí, todas las otras pueden producir hipercalemia. Entonces me interesa que ese sea el mensaje porque es muy habitual ver pacientes que están polimedicados así, con un IECA-ARA, con un antagonista de la aldosterona y con un beta bloqueante. Y todo eso, si le agregamos algún mínimo problema, que acá puede tener la insuficiencia renal, ponele que está un poquito deshidratado por la infección, reagudizó un poquito la insuficiencia renal y encima le dieron trimetroprima sulfa, que es otra causa, chao. Difícil, digamos, que mejore si no suspendemos todas estas causas. Entonces, algoritmo para hipercalemia. Primero, en trastornos de potasio, siempre pensar en el shift celular, digamos que no sea realmente, en este caso, un aumento real, sino que sea un cambio a nivel transcelular. De las causas comunes, lo que ya sabemos, asociados a insulina o a beta-adrenérgicos. En el caso de la hipercalemia sería déficit de insulina o beta-bloqueantes, que este paciente es una de las cosas que tenía. De los trastornos del ácido base, la acidosis. Recuerden que en una situación de acidosis, como forma de tampón, digamos, el protón ingresa a la célula y ese protón se contrarresta con la salida de un potasio. Entonces termina generando un aumento de potasio a nivel intravascular, pero no hay un aumento real de la cantidad total de potasio, ¿sí? Entonces es importante siempre pensar en causas de shift celular porque van a responder mucho más rápido al tratamiento que cuando hay un verdadero aumento o un verdadero déficit. Acá de vuelta pensar en cómo está la orina para saber si el riñón es parte del problema o no, o es parte de la solución. Vemos cómo está la excreción urinaria de potasio y esto que es el gradiente transtubular de potasio. Pregunta, ¿usan el gradiente transtubular? ¿Qué escucharon sobre esto? ¿Se usa, no se usa? ¿Saben lo que es? Lo utilizamos para saber si la pérdida de potasio es de causa renal o extrarrenal generalmente. Bien, o sea, lo usan habitualmente. Les digo porque hay bastante discusión, o sea, en realidad el gradiente extrastubular nos ayuda a ver si el riñón tiene la capacidad de eliminar, porque estamos hablando de hipercalemia, en este caso el riñón tendría que poder eliminar el potasio a nivel del túbulo distal, ese potasio en exceso. Entonces, se calcula, como dice ahí, dividiendo el potasio urinario sobre el cociente de la osmolaridad urinaria y la osmolaridad plasmática sobre el potasio plasmático. Pregunto si lo usan o no, porque, digamos, está bastante en discusión, porque la situación o digamos, la premisa sobre la que se hizo es una premisa que no es del todo correcta, digamos. Hay un artículo del mismo Halperin, digamos, que fue el que lo publicó en su momento, que dice que en realidad no es tan así y que hay muchas situaciones en donde el gradiente transtubular, de hecho no está muy claro cuál es el valor normal. Ahí habla de más de 5, pero algunos te dicen más de 7, más de 9, más de 10. Entonces no está realmente claro que sea de utilidad. Pero es cierto que sigue figurando en la mayoría de los algoritmos, por lo tanto yo lo tomo en cuenta, pero sepan que es un valor que está muy discutida su utilidad, ¿sí? Entonces,
Si estamos en una situación de hipercalemia y el potasio urinario está, vamos hacia la derecha, ¿no? En esta flechita. El potasio urinario está elevado, tomemos por caso más de 20, y o el gradiente transtubular, calculado de esta manera, como dice ahí, es más de 5, quiere decir que el riñón está haciendo lo que debe hacer, eliminar más potasio. El problema no está en el riñón, lo tenemos que buscar fuera del riñón. Generalmente, fíjense que hay figura dieta, sí, puede ser que el paciente esté consumiendo una dieta alta en potasio, de hecho casi todas las cosas que comemos son altas en potasio, pero ahí habla mucho sobre todo de estas sales potásicas que la gente por ahí prefiere por sobre la sal común, digamos. Drogas puede ser, pero sobre todo tenemos que pensar en las lisis, hemólisis, lisis tumoral o rabdomiólisis, y buscar el resto de los parámetros clínicos y bioquímicos acordes. En general esto no tiene mayor dificultad y eso lo solemos ver de entrada. Si nos vamos para el otro lado, digamos, si realmente el potasio urinario está bajo en el contexto de una hipercalemia, porque vuelvo a repetir, los valores no son normales, sino en relación a lo que tenemos en sangre, o el gradiente transtubular está bajo, ahí tendríamos que pensar, y esto es solamente para pensarlo, porque acá es otro problema, los algoritmos tanto de hiper como de hipocalemia rápidamente nos remiten a cómo está la aldosterona, cómo está la renina. Y el que pueda medir aldosterona y renina en su lugar de trabajo sabe perfectamente que no es algo que yo voy a tener ni hoy ni mañana si lo pido en el laboratorio. Por lo tanto, es pensarlo desde el punto de vista fisiopatogénico para poder pensar las causas, digamos, pero no es algo que yo voy a poder medir rápidamente. A lo sumo lo puedo pedir en un paciente de consultorio que yo vengo estudiando por una hipercalemia, digamos, pero no para resolver el paciente de la diaria, digamos. ¿Qué es lo que debería ser? Pienso yo, si yo tengo una hipercalemia, ¿cómo debería estar la aldosterona y la renina? ¿Cuál debería ser la respuesta apropiada al riñón? Y debería estar aumentada. Debería estar aumentada. La hipercalemia es uno de los estímulos, digamos, para aumentar la aldosterona, porque la función de la aldosterona es aumentar, digamos, la reabsorción de sodio y de esa manera crear el gradiente para la eliminación de protón y la eliminación de potasio a nivel distal. Entonces, si yo tengo una aldosterona normal o baja, en un contexto de hipercalemia estamos mal, ¿sí? Puede ser que esté baja, porque el problema está, porque directamente está baja la renina, ¿sí? O porque hay un problema en la aldosterona. Como causas de renina baja, de hipoaldosteronismo, hiporreninémico, la más común de todas es la nefropatía diabética, que a su vez, si yo digo hipoaldosteronismo, hiporreninémico, es lo mismo que si estoy diciendo acidosis tubular renal tipo 4. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las acidosis tubulares renales, en donde hay déficit de la acidificación distal con hipercalemia? Bueno, es esta. Se produce por hipoaldosteronismo hiporreninémico. La obstrucción es otra de las causas. Habitualmente, fíjense que la uropatía, la nefropatía obstructiva, la insuficiencia renal aguda obstructiva, muchas veces la hipercalemia, si bien yo puedo tener hipercalemia por la misma insuficiencia renal, suele ser desproporcionada al grado de insuficiencia renal. Suele haber más hipercalemia que en otras insuficiencias renales. Y por drogas también, los AINES, y más raro porque se usa más por ahí en pacientes trasplantados, los inhibidores de la calcineurina, el tacrolimus y la ciclosporina. Esas son causas que no debemos olvidar de disminución de la síntesis de renina. Puede ser también que tengamos una aldosterona baja, pero con renina alta. Ahí el problema está en la síntesis, algo que me esté impidiendo la síntesis adecuada de aldosterona. Una insuficiencia suprarrenal, o digamos, por destrucción, digamos, del Addison, o defectos congénitos en la síntesis de la aldosterona, y también las drogas, que estos sí son causas más comunes, los IECA, los ARA, y no olvidar la heparina. La heparina puede ser una causa de disminución de aldosterona, ¿sí? Y después, si el problema no está en la renina y no está en la aldosterona, puede estar a nivel propio del receptor, o sea, del túbulo distal propiamente dicho, ya sea por bloqueo del receptor de la aldosterona o por bloqueo del canal epitelial de sodio directamente. Y acá tenemos la aldosterona,
el triamtereno y la amiloride, y acá tenemos la trimetroprima sulfa. Lo puse a propósito en este caso porque no tenemos que olvidar que actúa como un antialdosterónico la trimetroprima sulfa, ¿sí? Entonces este paciente tenía todas las causas, tenía el losartán, tenía el teníamos la aldosterona que está acá, trimetroprima que está acá, le faltaba un AINE, tendría que haber agregado, el IECA que estaba acá y el beta bloqueante que estaba acá, tenía todas las causas por hipercalemia, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Va bien, va perfecto. Esto es todo lo que voy a decir, creo, o no. No, bueno, no, creo que hay un par de cositas más de hipercalemia, pero no de causas, así que si hay alguna pregunta, esta en realidad es lo mismo, nada más que en forma de gráfico, pero básicamente habla de todos los lugares posibles en donde puede haber fallas para producir hipercalemia, es lo mismo, liberación de renina, de la angiotensina, de la aldosterona, no voy a ahondar, nada más que me gustó porque era un gráfico y era más lindo. El tratamiento de la hipercalemia lo saben de sobra, no lo puse ahí, pero bueno, si hubiese trastornos electrocardiográficos, el tratamiento que no es de la hipercalemia, pero estabilización con el gluconato de calcio, y después, básicamente, primero normas de redistribución, después eliminación, la redistribución, lo que usamos habitualmente, insulina que le acompañamos de dextrosa para evitar la hipoglucemia, el salbutamol, pero que tenemos que tener por ahí, no es tan eficaz porque las dosis que necesitamos por ahí son mucho más altas de las que usamos como broncodilatador y no siempre son toleradas. El bicarbonato de sodio, que es bastante discutible, pero en algunos casos, sobre todo en acidosis tubulares de anión, se puede llegar a utilizar. Y la eliminación, de acuerdo a la urgencia, puede ser hemodiálisis, si no lo permite a nivel renal usar diuréticos de ASA. Y acá es algo que me parece importante aclarar. Para usar diuréticos, previamente tenemos que tener un paciente expandido de volumen, ¿sí? Si el paciente vino, como este paciente del caso, con signos que, no sé si signos, pero tiene, digamos, un terreno clínico en donde podría estar hipovolémico porque viene con una infección que no está tratada, porque tiene una insuficiencia renal crónica reagudizada, si yo no lo expando primero al paciente, por más diuréticos que le dé, la hipercalemia no va a mejorar. Porque recuerden que si yo les dije, para que se elimine potasio a nivel del distal, lo que se produce es primero reabsorción de sodio a través del canal epitelial de sodio que crea ese lumen negativo para que se elimine el potasio. Entonces primero lo expando y después le doy diuréticos. La hipercalemia es una de esas pocas razones en donde hacemos cosas que parecen contradictorias. Lo expandimos por un lado y le damos diuréticos por otro. Pero no, y lo mismo pasa con la hipercalcemia. No le demos diuréticos sin expandirlo porque no va a tener la misma eficacia y podemos empeorar la hipovolemia. Y después el intercambio, usar, digamos, o promover la eliminación intestinal a través de las resinas. Yo lo nombro acá porque últimamente se ha hablado mucho, el poliestirensulfonato, esto es histórico, digamos, esto es una resina que sí existe y que se ha usado, pero cada vez se habla de que no se debería usar porque hay, digamos, tiene efectos adversos a nivel colónico, pero en realidad todos estos efectos adversos se han nombrado cada vez más ahora que tenemos otras opciones. Cuando no había otras opciones no se hablaba de los efectos adversos, que son estas, el patiromer y el sodio circonio, que son resinas más nuevas, pero que sobre todo, digamos, se nombran en pacientes crónicos, que tanto con insuficiencia renal o los pacientes que están polimedicados con insuficiencia cardíaca como para contrarrestar la hipercalemia, digamos, en los tratamientos crónicos. Si bien se pueden utilizar, sobre todo el sodio circonio, vi que está reportado, la verdad que hay poca accesibilidad, son opciones muy caras y yo en lo personal no tengo experiencia para usarlo en el tratamiento de la hipercalemia aguda. No sé si alguien quería decir algo, que vi que activaron el micrófono. ¿No? Bien. Bueno, esto es todo lo que iba a decir de hipercalemia. Si alguien quiere decir algo, si no, sigo. No hay ninguna pregunta en el chat, perdón. Se me había cortado el audio recién. No sé si dijo algo. Si me preguntó algo, justo se me cortó el audio. No hay ninguna pregunta en el chat, así que puedes seguir. Sigo. Mira, te pido disculpas, voy a buscar un vasito de agua porque Dale. Y yo sin agua no funciona. Bueno, el último caso.
Paciente masculino de 27 años, lo vemos en consultorio para un tratamiento, el paciente es hipertenso desde los 20, está en tratamiento con losartán. Cuando usted lo ve, está hipertenso, 150-100, tiene una creatinina de 1 y llama la atención una hipocalemia de 2,5. Inicialmente le agregamos otro droga antihipertensivo y le hacemos reposición de potasio, pero en el siguiente control sigue hipertenso y sigue con un potasio bajo. A priori, si ustedes tuvieran un paciente relativamente joven con una hipertensión asociada a hipocalemia, ¿en qué causas pensarían? ¿Un feocromocitoma? Puede ser un feocromocitoma, sí. Pero que justifique, si bien puede ser, digamos, es una posibilidad, dentro de las causas de hipertensión secundaria endocrinológica. Que está bien que nos orientemos para ese lado. ¿Qué causa? Un hiperaldosteronismo primario. Un hiperaldosteronismo. Es una de las cosas que uno debiera pensar cuando hay hipocalemia de por medio, ¿sí? Ahí lo vamos a ver un poquito mejor en el algoritmo, pero en líneas generales, digamos, en un paciente hipertenso joven, la hipocalemia me debe hacer sospechar, por supuesto que puede ser, a ver, si el paciente viene medicado con, en vez de losartán, yo te hubiera dicho que está con losartán y tiazidas, a lo mejor, bueno, tiene que ver más con la tiazida, o buscar otras causas de hipocalemia, pero es una de las cosas que nos debe hacer sospechar hipertensión secundaria. Si bien no siempre está, cuando está, la debemos pensar. Mismo algoritmo, pero para hipocalemia. Siempre empezar por las causas de shift celular, ¿sí? Transcelulares. Acá, al contrario, digamos, no es déficit de insulina, sino aumento de la cantidad de insulina. Si el paciente fuese diabético y se coloca insulina, uso de beta-adrenérgicos, a diferencia del otro era acidosis, acá es alcalosis, y están, no lo nombré antes, pero las parálisis periódicas que se pueden acompañar de hipo y de hipercalemia. ¿Han tenido casos de parálisis periódicas? ¿Alguno ha visto? La verdad que son bastante raras. Yo he visto una vez, parálisis periódica con hipotiroidismo, digamos. Con hipotiroidismo, eso se suelen asociar, digamos, a trastornos tiroideos, pero no necesariamente. Y como, bueno, viene el paciente, como su nombre lo dice, digamos, con una parálisis, digamos, parético y una parálisis aguda. Es un paciente que normalmente andaba normal y de golpe no se pudo mover más, ¿sí? Que en realidad, a ver, podemos tener debilidad asociada a hipocalemia, pero no es habitual que tengamos de golpe una parálisis. ¿Y cuál suele ser el factor desencadenante? Puede ser, digamos, que encontremos asociado a trastornos tiroideos como que no. El problema suele estar, lo que está descrito, digamos, suele estar a trastornos en los canales de calcio a nivel muscular, ¿sí? Y suele desencadenarse por comidas ricas en hidratos de carbono, ¿sí? Porque eso genera, digamos, la liberación de insulina, tienen más sensibilidad y producen, digamos, la hipocalemia. Se pueden dar en los periodos inmediatos posteriores a un esfuerzo físico importante, pero sí, es como muy elocuente y tiene la característica de que tiene esa parálisis, tiene la hipocalemia y como es un shift celular, no sé, viene con 2 de potasio, por decirte, igual le haces una carga de potasio y mejora rápido. Eso es rarísimo, o sea, todo lo que hemos visto un paciente con 2 de potasio sabemos que no va a mejorar con una carga de potasio. En cambio, como son por shift celular hay que tener cuidado, porque si uno es muy agresivo con el tratamiento, podemos terminar generando una hipocalemia, porque el paciente no tiene un déficit real de potasio, ¿sí? Es un shift, ¿sí? Así que, bueno, son interesantes de ver, la verdad, el que ha podido, son lindos casos. Acá, a diferencia del caso anterior, que empezamos el abordaje de la hipercalemia pensando en el potasio urinario, bien digo, acá lo vamos a pensar más clínico, cómo está la presión, porque se abren distintos diagnósticos diferenciales si tenemos un paciente normotenso que un paciente hipertenso, ¿sí? Hipertenso, como en el caso nuestro, también. Acá, como suelen ser pacientes más de consultorio, por ahí tenemos tiempo de pedir la renina, la aldosterona, digamos, y es más habitual que lo podamos hacer. Si tenemos renina elevada, tenemos que pensar por qué está la renina elevada. Puede ser por un tumor directamente secretor de renina, que la verdad que son raros, o
una estenosis de la arteria renal, o sea que eso habría que buscarlo, por ejemplo, con un Doppler renal. Y después causas más raras como una hipertensión maligna, pero básicamente tumor secretorio renal como una causa ya de por sí rara, y estenosis de la arteria renal no es tan rara. Y después, si la renina está normal o baja, ver si realmente es por un aumento primario de aldosterona, que es lo que decía alguno de sus compañeros que lo dijo, hiperaldosteronismo primario. Recién cuando tengo el diagnóstico, y esto es algo que siempre nos aclaran mucho los endocrinólogos, no vayamos de cabeza a pedir una imagen, porque después nos vamos a encontrar a lo mejor con un incidentaloma y no vamos a saber qué hacer, digamos, hay que hacer primero el diagnóstico bioquímico y después ir a buscar la imagen con el diagnóstico bioquímico hecho. Pero bueno, acá estaría en el grupo del hiperaldosteronismo primario, que después veremos si es por hiperplasia, por adenoma, etc. Y tenemos otra cosa que ahí no, yo saqué las siglas de abajo, pero es glucocorticoidismo, aldosteronismo remediable por corticoides. Esa es una causa rarísima, enzimática, en donde digamos, por una cuestión, digamos, congénita alterada, la aldosterona responde a la ACTH, digamos. Entonces, si yo le doy corticoide al paciente, se suprime la ACTH y se suprime la aldosterona, pero es por, digamos, un defecto, digamos, que es congénito y por lo tanto es raro. Si por otro lado el paciente tiene una aldosterona disminuida, el problema no está ni en el eje renina-angiotensina-aldosterona, pero sí puede ser símil. ¿Y cuáles son los símiles? El síndrome de Cushing, en donde el cortisol a dosis supramáximas, digamos, puede tener un efecto a nivel mineralocorticoide, a nivel de los receptores mineralocorticoides. El exceso aparente de mineralocorticoides, ¿sí? Que es cuando también es un déficit enzimático de la enzima que normalmente inactiva el cortisol. Entonces el cortisol, digamos, a niveles fisiológicos tiene una actividad mineralocorticoide excesiva. El regalis, que es algo que nosotros no usamos mucho, digamos, pero que figura en toda la literatura anglosajona, digamos, como causa, porque para ellos se ve que comer regalis es común y tiene este mismo efecto. Y el síndrome de Leigh, que es una activación también, es raro, pero una activación primaria del canal epitelial de sodio, ¿sí? Entonces, eso si tenemos un paciente hipertenso. Ahora, si tenemos un paciente normotenso, ahí sí tendríamos que ir a ver cómo está el potasio urinario para ver si el riñón está haciendo lo apropiado o no. Si yo tengo un paciente con hipocalemia, el riñón debería estar eliminando poco potasio, como es hasta acá, bien a la derecha. Si el potasio urinario está bajo, el problema será extrarrenal. Y ahí nos servirá el estado ácido base, pero verdaderamente si ustedes se fijan las causas que están acá, antes de ver el estado ácido base, lo vamos a ver clínicamente. Vamos a ver si tiene vómito, si tiene diarrea. Claramente las causas extrarrenales se pueden ver mucho más fácil con la clínica. Ahora, si el paciente está normotenso, el sodio urinario está apropiadamente alto, está inapropiadamente alto, el problema está a nivel del riñón, y acá sí me puede ayudar más el estado ácido base, ¿sí? Si hay una alcalosis metabólica, bueno, lo más común de ver en una hipocalemia con alcalosis metabólica es el uso de diuréticos, ¿sí? Pero acá el principal diagnóstico diferencial son estos dos trastornos, que son raros, que se ven más en pediatría, que son el síndrome de Bartter, que sería el símil uso de diuréticos de asa, y el síndrome de Gitelman, que es el símil uso de tiacidas, porque se afectan, digamos, a nivel del asa de Henle, el sodio potasio 2 cloro, o a nivel del túbulo distal, el intercambiador del canal de sodio a nivel del túbulo distal, ¿sí? Entonces, el diagnóstico acá, la verdad que a mí en lo personal se me hace difícil, porque uno siempre puede sospechar, digamos, la ingesta de diuréticos puede ser, el paciente la puede reconocer y conocerla, pero puede ser también subrepticia, y eso lo vemos, uno lo sospecha, uso de diuréticos y no sabe, y el paciente, digo la paciente, porque muchas veces son mujeres, pero pueden no serlo, puede saberlo o no, puede ser como parte de preparados que a veces se usan para bajar de peso, que pueden tener diuréticos, pueden tener hormonas tiroideas y la paciente no lo sabe, y no es que te miente, sino que no lo sabe, y estrictamente uno debería, en todos lados se mide, o en todos los algoritmos se mide el diurético en orina, pero acá en algún momento se hacía en la Fundación para el Progreso, pero hasta donde yo sé ahora no se está haciendo. Entonces la verdad es difícil, porque si en un interrogatorio basal la paciente dice que no y te niega a tomar cualquier preparado extra, y la verdad que estrictamente uno debería sospechar en un Bartter y un Gitelman, pero uno debería descartar midiendo diuréticos en orina, y debería poder hacer
el análisis genético para confirmar el vértigo del sistema. Ninguna de esas dos cosas son tan fáciles de hacer en la práctica, pero serían los diagnósticos diferenciales acotados, digamos. Después, si tengo una acidosis metabólica, ya lo dijimos hasta el cansancio, ahí están las acidosis tubulares renales, ¿sí? Como diagnóstico con sus distintas causas. Y después, dentro de las causas, digamos, sin alteraciones de ácido base, está la hipomagnesemia, que siempre la decimos, si un paciente tiene una hipomagnesemia, hasta que no corrige el magnesio no va a corregir la hipocalemia. Y farmacológicas, los aminoglucósidos, y en los pacientes que hacen quimioterapia es muy común asociado a los platinos también, las hipocalemias e hipomagnesemias severas, y hipocalcemias también secundarias a la misma hipomagnesemia. Creo que es todo lo que tenía para decir. ¿Alguna pregunta? No hay en el chat ninguna, no sé el equipo que la sigue. No era todo lo que tenía para decir, mil perdón. Siga nomás. Yo sé que los tengo hartos ya, pero yo había puesto en realidad como ejemplo de este paciente un laboratorio para medir que le habíamos medido la aldosterona y la renina, por supuesto que es ficticio porque no era esto lo que tenía mi paciente, pero bueno, lo que uno debería pedir es aldosterona y actividad de renina plasmática, y lo que debería calcular es el índice aldosterona-renina, ¿sí? Y para que realmente poder hacer un diagnóstico de hiperaldosteronismo primario, tendríamos que tener obviamente una aldosterona alta, con una renina baja, con un índice más de 20, pero con la premisa de que la aldosterona tiene que ser por lo menos de 15. Si tenemos esa situación, ahí es donde podríamos pensar en hiperaldosteronismo. Y muchas veces una de las limitaciones es que te dice que el paciente no tiene que tomar ningún fármaco que suprime el eje. Y es raro porque generalmente son pacientes hipertensos de difícil manejo que seguro que están tomando un IECA o un ARA. Entonces, en esos casos, si el índice es más de 100, por más que tomando cualquier fármaco, se considera igual que es aldosteronismo sin necesidad de suprimir ningún fármaco. Ahora sí, es todo lo que tenía para decir. Pensé que me iba a sobrar tiempo, la verdad. Sobró tiempo, quedaron 5 minutos. Sí, no, pero pensé que, yo te juro que pensé que, porque saqué un montón de cosas, entonces pensé que iba a demorar, no sé, 1 hora y media. No, de todas formas son son temas que dan para hablar mucho tiempo. Claramente que no nos alcanza si nos tenemos que poner a hablar de cada una de las alteraciones, cada una de las causas. Creo que estuvo muy bien resumido, muy práctico. La metodología de los casos clínicos, la verdad que es muy buena, y en este caso se aplica completamente porque es más didáctico. Sí, claro. No hay preguntas en el chat, le agradecen la clase. Bueno, gracias a... Y yo lo mismo, por su tiempo dedicado. Bueno, gracias a todos. Nos Gracias. vemos. Chao, Muchas chao. gracias. Chao, hasta luego. Bueno, gracias a todos por estar presentes. Nos vemos el jueves que viene. Acuérdense lo que les decía al principio a los que no estaban. Los que todavía no se han inscrito, por favor, mándenle sus datos, un correo a la secretaria o un WhatsApp, y así pueden completar la inscripción para poder empezar a tener los presentes. Y traten de conectarse siempre con su usuario, su nombre, ¿sí? Ahí me preguntan cuándo es el examen. Después de que termine este módulo, después de que termine este módulo, el 6 de octubre iniciaríamos con el módulo de infectología, y bueno, ese módulo también es un mes, más o menos, un poquito más, así que finales de noviembre, primera semana de diciembre sería el examen de estos dos módulos, nefrología e infectología. Yo voy a ver bien y el jueves que viene